El IPC adelantado del mes de agosto muestra un descenso leve de 4 décimas, dejando un escalofriante 10,4%. Unos datos que podrían marcar una nueva tendencia bajista si no fuera porque se debe principalmente a la bajada de los carburantes y porque la inflación estructural ha subido en 3 décimas. Esto significa que a nivel estructural en nuestra economía, esa subida de precios se ha instalado y no va a desaparecer. Mientras tanto, los españoles se empobrecen cada vez más. Los salarios caen en más de un 8%. De momento, seguimos sin saber cuál va a ser la estrategia del Gobierno en relación con el gas. Después de la crisis diplomática con Argelia por el Sáhara Occidental y de que el MICTAC ya no sea una opción para Francia, el presidente del Gobierno viaja desesperadamente a Alemania para solventar esta situación. Muy buenos días, 30 de agosto y saludamos en primer lugar a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días, pues muy buenos días. Me pillas sorprendido porque yo ayer dije que había hecho en falta la presencia del Gobierno en las televisiones y dije, a ver si alargan el verano pues un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ojalá. Pues no, ya tocaba hoy y la pasarela de ministros ha empezado en Televisión Española con Nadia Calviño, vicepresidenta, que además después dirigía el Consejo de Ministros, y hemos vuelto a la estrategia en torno a Zapatero, porque sin usar la palabra, habla hoy de brotes verdes, sin usar el concepto. O sea, el concepto sí, pero no el término, ¿no? Entonces, es curioso porque el día que, como bien has dicho tú, sale la inflación que se modera del 10,8 al 10,4, es decir, vaya moderación, pero la subyacente sube al 6,4, la señora dice 3 cosas, que ha dicho muchas, pero hay 3 que me han dejado a mí absolutamente sorprendido. Una, Sánchez cumple siempre sus compromisos. Claro, empezando por ahí, a todo lo que venga después ya puede desaparecer, porque si algo hace Sánchez es no cumplir jamás un compromiso. O sea, ha mentido, no sé si desde que nació, pero desde que es candidato, no presidente, ha mentido. 2, ha hablado de que estamos en la senda de la recuperación. No sé qué senda de recuperación ve esta señora, pero por eso digo lo de los brotes verdes. Y después, al hablar de la moderación de la inflación, ha dicho que eso marca un inicio, o sea, que ahora va a seguir una senda de moderación. Ayer salían unos indicadores de futuro que más bien multiplicaban por mucho la que nos va a ocurrir. Pero, en fin, esa señora en teoría no es pitonisa, es la ministra y es lo mejor que tenía el Gobierno en el tema económico, no en España, sino en Europa. Así se entiende cómo va Europa también. Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo creo que es preciso la euforia del Gobierno, que es necesario matizarla, ¿no? Por supuesto no la compartimos. Los datos son desalentantes. Una inflación por encima de los 2 dígitos es una verdadera destrucción de poder adquisitivo de las familias españolas, destrucción de la competitividad de la economía española, que viene por la productividad, y lo que estamos viendo es un ajuste, una vez más, vía del poder adquisitivo, que además se va a ver también vía salarios de los españoles. Y yo creo que aquí no hay que matizar, no hay nada que celebrar, todo lo contrario. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿no? De 10,8 a 10,4, pues la diferencia, los exquisitos de la cocina y los expertos en el buen vino, que sabrán decantar, ¿no? El común de los mortales siguen igual de fastidiados ayer que hoy, que mañana, y lo importante es que el escenario que tenemos que descontar futuro pues es un escenario muy malo. Muy peligrosos estos datos, en el corto, en el medio y en el largo plazo, y lo más peligroso de todo es la falta de medidas reales por parte del Gobierno de luchar de un problema que se está convirtiendo en un problema estructural, y aquí está la hemeroteca. Hace año y medio yo decía que de aquí no salíamos, que no existía una salida a la crisis a la cual nos estábamos metiendo que no fuera traumática, y el problema es que cada vez la salida va a ser más traumática. Por este lado tenemos a David García, muy buenos días. Muy buenos días. Veo que hoy soy el único que le lleva la contraria a Sánchez y cumple con el señor Julio Ariza y trae su corbata. Yo creo que lo peligroso de todo esto, lo que estamos hablando, es que el problema es que se creen sus propias mentiras. Es decir, porque cualquier común de los mortales, como bien ha señalado Víctor, que no entra en cifras, simplemente tiene que acercarse a cualquier supermercado, hacer la compra diaria, la compra semanal,
sobre todo aquellas familias que tienen hijos y saben ahora mismo cuando se van a enfrentar esa vuelta al colegio, lo que va a suponer, y lo que supone simplemente afrontar el poder coger que muchísima gente no tiene ni siquiera para pagar la luz. Y el gobierno se pone a mirar e a intentar buscar la forma de que les encaje en el relato. Y el relato es que las familias españolas cada vez tienen menos poder adquisitivo, cada vez les cuesta más llenar la nevera y cada vez les cuesta más llegar a final de mes. Por mucho que esa gente que nos gobierna actualmente intente maquillar, la realidad es esa, y basta simplemente con acercarse a cualquier supermercado y simplemente comparar como el carro cómo lo llenabas hace un año y cómo lo llenas ahora. O sea, el carro ahora mismo llegas y por fácilmente 60 euros no llena ni la mitad de un carro. Y te encuentras esa situación, y esa es la realidad. Y eso es al final lo que no van a poder tapar nunca, la realidad y lo que viene, lo que estamos hablando. Va a ser muy traumático, como bien ha señalado Víctor, va a ser muy traumático y va a ser muy duro para las familias españolas y tenemos que estar más al lado que con ellos que nunca. Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Un placer estar aquí con todos vosotros. Poco que añadir a todo lo que se ha dicho, ¿no? Al final los datos, como bien dice David, están ahí y cuando escuchas al gobierno parece, a mí a veces me da la sensación de que nuestra frontera con Ucrania que ha cambiado, ¿no? Porque da la sensación de todos los datos malos son culpa de la guerra de Ucrania. Y parece que Madrid está más cerca ahora que Varsovia, que Berlín o que Roma, que tiene datos mejores. O sea, de hecho somos el país número 27, o sea, el último, según todos los datos, en salir de la crisis después del COVID. Y todo se achaca a la guerra de Ucrania como si a los demás no les afectase, ¿no? Y nosotros, que somos los que más alejados estamos, somos los que peores cifras tenemos. Habéis hablado de la inflación, podemos hablar de energía, del paro juvenil, etcétera, etcétera, que todos los datos pues somos el peor, ¿no? Y así lo contrasta, por mucho que quieran decirnos otro tipo de mentiras, ¿no? Al final son mentiras porque los datos están ahí. Si os parece, vamos a empezar con esas declaraciones que ha hecho Nadia Calviño en la hora de la ONU sobre el IPC. Bueno, vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses y todo depende de esos factores exógenos que ustedes estaban mencionando, ¿no? Vemos que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia y, por tanto, tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa. Es exactamente lo que habíais dicho justo en esa introducción. Vuelve a decir que es consecuencia esta crisis económica que tenemos y esa inflación de la guerra en Ucrania. Y sobre todo no tiene en cuenta ni matiza esa inflación subyacente, que es lo que nos alerta a los ciudadanos, porque al final esa inflación subyacente es la que se va a quedar en nuestra economía, es la que al final ha incrementado. ¿Por qué ha incrementado? Muy sencillo, porque excluye esos bienes energéticos. A la inflación, al haber descendido principalmente por los carburantes, por el descenso de los carburantes, se nota que el resto de cosas siguen igual. Y eso es lo que ella no ha querido ni dejar claro ni comentar. Sobre todo lo que no tiene en cuenta es que cuando empieza la guerra de Ucrania creo que la inflación estaba en un 6 y pico %, me parece recordar, o casi 7, sí. Con lo cual esto sería a la preguerra de Ucrania. O sea, igual eso se debía a Stalin, que fue anterior a Putin, pero no sé exactamente a quién, ¿no? Está mal que uno se cita a sí mismo. Yo tengo un artículo publicado en el mes de enero en Expansión, donde decía que en el año 2022 tendríamos meses con picos de inflación por encima de los 2 dígitos y que terminaríamos la inflación por encima del 7%. En enero del año 2022 la guerra de Ucrania no estaba iniciada ni a las vistas. Entonces, lo que está diciendo esta señora, el problema es que la señora Calviño no tiene política económica. Es una falacia cuando habla, no hay política económica. El cuadro macro no existe, voló por los aires. Tenemos unos presupuestos construidos sobre una falacia, sobre una mentira, y por eso nosotros votamos total y absolutamente en contra y se niegan a girar el rumbo. Dice, oiga, cualquier familia que tiene un presupuesto familiar que sabe que no va a cumplir porque tus gastos se van a disparar sobre lo que son tus ingresos, pues la dura realidad te da un guantazo el lunes por la mañana o el domingo y ajustas por todas partes. Y aquí no lo estamos haciendo. Seguimos teniendo un gobierno que sigue tirando decenas de cientos de millones
todos los días en cosas que son absolutamente improductivas y exigiendo un mayor esfuerzo, es decir, quitándole más dinero a los españoles, que cada día les cuesta más llegar a final de mes. Entonces, esto pasa por la política económica, me habéis oído, yo la llamo, la política fiscal, la llamo como es una política de tierra quemada. Están arrasando con todo y volver a reconstruirlo, y eso es importante que los españoles lo sepan. Se podrá reconstruir, pero nos va a costar muchísimo, muchísimo esfuerzo a todos los españoles, que ya lo estamos sufriendo. Así que cuanto antes se vayan estos señores, que yo creo que es lo bueno, que nos queda poco, mejor para todos. Sí, se puede añadir un dato rápido, que ayer salió, que el gasto, el techo de gasto, será de 198.211 millones, es decir, un 11% más que el año anterior. ¿Sí? Es que Sí, es que no hay ninguna, como dice Víctor, no hay ninguna política, y al final escuchas al presidente que predicar ahorro, ¿no? Y decir que ahorro, pues ahí tendrás que dar un poco de ejemplo, porque claro, mientras tú pasas la factura a todos tus ciudadanos con subida de impuestos, 42 subida de impuestos, 0 reducción de gastos, pues él está en el Falcon y sin freno, ¿no? O sea, por lo menos predicar con el ejemplo y reducir por parte del Gobierno algún tipo de gasto, ya sean ministerios, que hablamos aquí, que no es la solución, pero que será el chocolate del oro, pero al final son muchos chocolates los que te van a permitir por bajar ese gasto. Y no hay ni el más mínimo interés ni la más mínima intención de reducir ningún chiringuito, ni reducir ningún gasto, y sí, un 11%. Subir efectivamente todos los impuestos a los ciudadanos, ¿no? Me parece tremendo lo que estamos viendo a día de hoy. Pero lo que el problema que tenemos es que repiten otra vez las mentiras que se repitieron con Zapatero cuando llegó la crisis, o sea, cuando implosionaba la economía mundial y todo el mundo estaba viendo qué tal. Zapatero salía con los brotes verdes, que la Champions League de la economía, y esto es lo mismo, o sea, con otras palabras, y vuelve a ser lo mismo. ¿Y sus medidas cuáles son? Pues quítate la corbata y pon una puerta automática en tu negocio, o pon el aire. O sea, es que son medidas y tan irrisorias, y es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos tal, que es que debería de coger ahora mismo las calles a arder. O sea, no puede ser que los sindicatos estén callados como están callados y solamente sea el sindicato de Solidaridad el que esté dispuesto a salir a la calle, pero de verdad contra el Gobierno. Ya hemos anunciado esas movilizaciones que vamos a tener en otoño. Es que el Gobierno incluso llega a presumir de que tiene a los sindicatos comiendo la mano mientras los trabajadores pierden el poder adquisitivo, mientras las familias españolas se arruinan, mientras las familias españolas cada vez tienen que acudir más a los bancos de alimentos. Lo estamos viendo en cualquier sitio, lo estás viendo en Valencia, lo estás viendo en Alicante, Castellón, lo estamos viendo en toda España, como cada vez son más los usuarios de los bancos de alimentos, cada vez son más gente que tiene que acudir a esos pequeños ayuntamientos, a las áreas de bienestar social, para que les ayuden a pagar las facturas, incluso les ayuden a comprar un carro de comida, porque nos encontramos ahora mismo con una situación que el Gobierno, por mucho que se niegue a reconocer, no vamos a poder coger y dar una solución real cuando no se reconoce realmente un problema. Y el problema es que es ese, que el Gobierno no reconoce la realidad del problema y la magnitud que es. Perdonadme que te interrumpa, David, porque está justo ahora la ministra de Igualdad, Irene Montero, en esa rueda de prensa después del Consejo de Ministros donde han aprobado la ley del aborto. La escuchamos. ¿Ahora dejan hablar? De Zapatero y, por supuesto, al movimiento feminista y particularmente a ese tren de la libertad y a todas esas asambleas y todos esos movilizaciones y procesos que impidieron que el Partido Popular recortase todos los derechos que pretendía recortar en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creo que es importante que todas las mujeres en nuestro país sepan que tienen a su lado a un Gobierno feminista que en tiempos de crisis, que es cuando más importante es garantizar derechos, garantiza derechos para todas las mujeres. La derecha, el Partido Popular, cuando gobierna, destruye derechos, niega derechos para más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y cuando gobierna un gobierno de coalición, cuando el Partido Socialista y Podemos gobernamos, lo que hacemos es ampliar derechos cuando las mujeres más lo necesitan. Por tanto, todas las familias y particularmente todas las madres, todas las abuelas deben saber que sus hijos e hijas, que sus nietos y nietas van a crecer con más derechos y que ese país feminista que ya somos se está abriendo paso con firmeza en la arquitectura del Estado, como les decía, justo en el momento en el que las mujeres más lo necesitan. Respecto a los contenidos de la ley, hay dos grandes pilares, uno que tiene que ver, como saben, con la garantía del acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y con la red pública como referencia para el acceso a ese derecho, por tanto, con remover, acabar con los obstáculos que ahora mismo están impidiendo el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para muchas mujeres, y un segundo gran pilar que tiene que ver con el reconocimiento
reconocimiento o la ampliación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres. Por tanto, la educación sexual y la salud sexual van a formar parte de la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres a lo largo de toda su vida. Garantizamos el acceso al derecho a la educación sexual y en este sentido esta es una ley complementaria también a la ley Solo sí es sí, a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que como bien decía también la ministra portavoz, se aprobaba de forma definitiva la semana pasada. Estamos transformando de forma estructural y de forma profunda las políticas públicas en nuestro país para construir una arquitectura de políticas públicas verdaderamente feminista y para poder transitar como país también desde las instituciones hacia otro modelo de salud sexual y sobre todo hacia otra cultura sexual basada en el consentimiento y basada en la libertad de todas las mujeres para el ejercicio de su libertad sexual. Por tanto, la educación sexual... habla de esa garantía para las mujeres, pero no sé qué opinión tenéis. Es muy interesante que la señora Montero nos dé cultura sexual, está muy bien, pero en fin, a mí no me hace ninguna falta. De todos modos, me quedo con una cosa que me ha parecido muy interesante porque marca un poco algo histórico en España. Fijaos que ha atacado el PP por cortar derechos a las mujeres y por recortar derechos, supongo que se refería a la ley del aborto. Sí. Y simplemente no ha dicho lo que hizo, ha dicho lo que quiso hacer y no pudo hacer. Está muy bien eso, porque si os acordáis, Rajoy no hizo nada, no fuera caso que le acusaran de eso. Pues para que aprenda el PP que cuando no haces nada, no fuera caso que te acusen de eso, te acusarán de eso igual, pero además perderás tus votos. Porque no solamente perdió votos a punta pala, sino que lo que hizo es acelerar la aparición y el crecimiento de Vox. Con lo cual le salió un partido que le va a costar al final el gobernar en España. Es una felicitación que hago profunda al entorno de Rajoy. Hay una frase en Cataluña que se usó en la época, cuando iba a empezar la transición, porque la Iglesia en Cataluña se movía muy inestablemente. Entonces se les decía a algunos curas que por miedo a ser los últimos católicos serían los últimos comunistas. Pues al PP le puede pasar igual. No, sin Javier, católicos, sin comunistas. No, bueno, ahí, por alusiones, para mí cuando se retiró aquella ley del aborto, fue un día realmente triste para mí, vamos, o sea, y así lo escribí en mis redes sociales. Yo creo que, escuchando aquí a esta mujer, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo si no somos capaces de defender la vida de los más indefensos? Y aquí hablo de planes de apoyo a la maternidad, de defensa del niño por nacer, de poner una alfombra roja a ese niño. Como padres de 3 hijos, pues sabes lo que hay ahí, ¿no? Es una vida humana y quién es nadie para decidir sobre la vida humana de otra persona. Igualmente, hablo de una ley de cuidados paliativos, ¿no? Al final, de cuidar a las personas mayores, a aquellos que nos han dado la vida y los que han hecho que este país sea tan grande. En cuanto a la ley, 2 cosas. Una, que una niña de 16 años, con los traumas que luego la va a generar, psicológicos, etcétera, etcétera, que pueda abortar, siendo, como digo, un auténtico fracaso social, el hecho de que ella tenga que abortar y que la sociedad no la ayude a tener ese hijo y a cuidar de ese hijo, me parece sorprendente que mi hija, cuando tenga 16 años, tenga que firmar el permiso para que vaya a ver el Museo Marítimo unos peces y, sin embargo, esa niña pueda ir a abortar sin el consentimiento de sus padres, que por supuesto lo que haríamos sería ayudarla a tener a ese hijo y criarlo, o sea que está mal. Y luego cuando escucho el tema feminismo, a mí lo del feminismo, o sea, el feminismo, cuando más ayuda necesita una mujer, cuando está embarazada, cuando se siente sola, ¿dónde están las mujeres feministas? ¿Dónde están las mujeres para ayudar a esa mujer que es cuando más ayuda necesita? No las veo ahí. Y luego hay 2 datos, ¿no? ¿Dónde está ese feminismo? Porque la mayoría de los abortos se producen por acoso, ya sea de la pareja, ya sea marido, novio, etcétera, etcétera, o por acoso en el trabajo. ¿Dónde están las mujeres denunciando ese acoso que sufre esa mujer para que aborte? ¿O dónde están esos sindicatos feministas también que dicen apoyando a esa mujer a tener al hijo y ayudándola cuando realmente lo necesita? ¿Dónde están, no? Yo, frente a todo esto, la verdad es que me parece surrealista lo que estamos viendo en este país. A nivel económico, escuchábamos antes, y a nivel social. Es tremendo. Es que está todo para apagar la luz y volver a empezar de cero, porque es un auténtico desastre económico y ya, sobre todo, social también, ¿no? Porque esto es un auténtico drama para
todas las mujeres que abortan y como sociedad, un auténtico fracaso como sociedad en nuestro país. Antes de continuar con este debate, vamos a hacer una recopilación para que los espectadores entiendan exactamente qué implica esta ley del aborto, porque no solo esa no autorización de las niñas de 16 y 17 años que quieran abortar sin el consentimiento de sus padres. No, son menores. La nueva ley del aborto llega al Consejo de Ministros como un anteproyecto de reforma de la ley actual, pero eso sí, sin un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Y es que esta reforma, impulsada por Irene Montero y su ministerio, va a sortear al órgano de gobierno de los jueces para así iniciar los trámites para la pretendida ratificación de la norma en el Parlamento. Y es que el Consejo General del Poder Judicial asegura que no ha tenido tiempo material para elaborar el informe porque fue el propio Ejecutivo el que envió con retraso el anteproyecto, un hecho que demuestra una vez más cómo funcionan Sánchez y sus ministros. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una ley, la Ley 2/2010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa Ley 2/2010. Esta reforma además trae consigo puntos bastante polémicos, y es que uno de los objetivos clave consiste en facilitar y garantizar el acceso al aborto gratuito y universal, es decir, a través de la sanidad pública. Y a esto se le suma el fin de los 3 días obligatorios de reflexión. Sin duda, otro de los puntos que más discrepancias se encuentra es el de atención permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso paterno, a lo que hay que sumar el acceso a la píldora del día después de forma totalmente gratuita. Y es que este gobierno trata por todos los medios de acabar con las vidas humanas, porque también quieren repartir métodos anticonceptivos gratis en centros públicos, incluidos además centros educativos. Y esto no es todo, sino que a partir de ahora las mujeres con menstruaciones dolorosas podrán pedir una baja laboral de hasta 3 días. Pero no solo los no nacidos corren peligro, todos aquellos médicos que no quieran practicar abortos por objeción de conciencia serán incluidos en una lista negra pública. Pese a todos estos puntos, la ministra de Igualdad sigue defendiendo esa ley que atenta contra la vida. Uno de los pilares de esta nueva ley del aborto tiene que ver con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, una ley que permita garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que los no nacidos cuentan cada vez con menos derechos y la vida humana está en más peligro que nunca. Bueno, esta ley será llevada al Congreso de los Diputados el próximo día para aprobarla, porque se aprueba primero en el Consejo de Ministros y luego se lleva... Y que, por cierto, no ha pasado por el Consejo de Estado, que no, porque se ha tramitado por vía de urgencia. Ni siquiera por el Consejo General del Poder Judicial, cosa que es una costumbre ya de este Gobierno, el saltarse todo tipo de... no sé cómo se llama, los informes preceptivos y trámites, lo cual indica una vez más que la mentalidad democrática de Pedro Sánchez y la de cualquier, en fin, Stalin o estos, era muy parecida. Es decir, la democracia le suena exactamente a japonés. 128 decretos, son 128 manchas democráticas que tiene Pedro Sánchez en su cabeza, y con eso tiene más, porque eso no es un decreto, sino que es una ley. Pero da igual porque es así el personaje. Creo que el PSOE va detrás. Además. Y las que quedan por detrás. Y las que quedan por venir. Las que quedan bueno, esperemos que pocas. Pero bueno, ahora viene un debate interesante, porque claro, si tú te pones aquí a leer el periódico de ayer, donde nuestro portavoz Iván Espinosa señala muy bien ese regreso al futuro de 2011, cuando Feijóo te dice que va a aparcar el debate de las ideas en la convención y se va a centrar solamente en la batalla económica y no va a priorizar la batalla ideológica, cuando estamos viendo que esta gente se está dedicando en una maratón, una carrera al sprint, a poner todas las leyes ideológicas que pueda en marcha, a cargarse todos los derechos y libertades, a imponer sus ideologías, y estamos viendo como ahora mismo nos encontramos al señor Feijóo pues completamente plegado, haciéndose un Rajoy 2.0 y volviendo al PP del partido del 2011. Entonces, la gente tiene que tener muy claro que los únicos que vamos a presentar la batalla de la vida de contra este gobierno es Vox. Somos los que decimos no al aborto y somos los defensores de la vida por esencia, porque con ese tipo de declaraciones y con esta tibieza no se puede confrontar las ideas de la izquierda y no se puede confrontar las ideas que atacan directamente a la vida. Víctor, antes que Javier, o Javier, para hacer un poco... vais a hacer un bocadillo. Bueno, ahí habla David del Partido Popular. Si has escuchado lo que he dicho hace 5 minutos, yo soy senador por el Partido Popular. Sí. Entonces, dentro del Partido Popular, pues no es una secta, y dentro del Partido Popular
pues habrá diferentes opiniones, igual que en Vox, o sea, que seguro que no piensan todos lo mismo que piensas tú o que piensa Víctor, o dentro del Partido Popular estoy seguro que no piensan todo lo que pienso yo, ni yo pienso lo que piensa muchos del Partido Popular, igual que no pienso muchas veces lo que dice mi mujer, y mi mujer piensa muchas veces lo contrario de lo que pienso yo, ¿no? Que al final esto no es una secta. Yo me ratifico en todo lo que he dicho hace 5 minutos y un poco continuando con lo que comenta esta mujer de la libertad. ¿Dónde está la libertad de esas mujeres cuando van a un centro, a un abortorio, y la única posibilidad que les dan es abortar? O sea, libertad sería si te dan, oye, aquí tienes un plan de apoyo, un plan de ayuda, vamos a ayudar a tu hijo, y aquí tienes un plan para abortar, etcétera, etcétera. Pues hay que puedas elegir, ¿no? O el tema de los médicos, es otro tema que me parece tremendo. O sea, que el médico cuando estudia está para salvar vidas y que ahora digan, no, te vamos a poner una lista negra si no quieres realizar abortos en los abortorios y en la sanidad pública, igual que con la eutanasia. No, pues ahí entiendo que todos los médicos tendrían que salir a decir, oye, más allá de la conciencia, es que también como médico tú estás, y así te lo dicen todos los médicos con los que hablas, que estás para salvar vidas y no para lo contrario, ¿no? Yo sigo, y con esto concluyo, Ana, siendo partidario de esa ayuda a las mujeres embarazadas. La mayoría de las mujeres quieren tener hijos, poner una alfombra roja a esos niños, un plan de apoyo a la maternidad y un plan de ayuda a aquellas mujeres que lo necesiten, ya sea económico o de cualquier otro, de vivienda, etcétera, etcétera. Y es en la línea en la que deberíamos de ir para hacer una mejor sociedad, porque la sociedad que se está construyendo ahora, de verdad que a mí me da pena la sociedad que puede quedar para nuestros hijos en manos de estos dirigentes donde no tiene valor ni la vida humana. Víctor. Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier, y además me alegro que la posición que defiende, que es la correcta, y que no estamos obligados a luchar contra el mal que es el aborto, sin lugar a dudas. Ahora, desde mi experiencia personal, una de las razones, de los pilares por cual nace Vox, es por la negación, y me atrevería a decir más, incluso la persecución del Partido Popular cuando estaba Rajoy contra aquellas personas que defendían la vida, de aquellas personas que votaron en contra en el Parlamento, entre ellos Lourdes Méndez Monasterio, que fueron expulsados, exacto, bueno, que fueron recuperado, y un señor que encabezaba en su momento, hay que recordarlo, las manifestaciones portadas de periódicos contra el matrimonio homosexual, después no solo no paró las leyes de aborto de Zapatero, sino que en toda la ideología LGTBI fueron más allá. Yo me acuerdo, en los años, me fueron 2010, 2011, ya no me acuerdo exactamente el año, donde llevé a la plenaria las leyes LGTBI de adoctrinamiento que se iban a aplicar en la Comunidad de Madrid, y las metí en cada una de las casillas de los obispos. Me decían, ¿cómo va a ser esto? Este roleplay, ¿cómo van a ir las asociaciones LGTBI a dar cursos a los niños de 6, 7, 8, 9 años y a explicarles cómo va a ocurrir esto? Pues eso es lo que aprobó el Partido Popular. Me alegra enormemente que haya personas y que sigan en el Partido Popular, que defienden eso. Yo creo que sois velas, y que es bueno, y ojalá la suma. Pero esa es una de nuestras razones de ser, y una de mis primeras implicaciones. Es más, os digo una cosa, yo cuando me senté con Santiago Abascal, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, como sabéis, desde que Santiago es presidente, un día en mi oficina le hice firmar un papel con una serie de puntos, y el primer punto era la defensa de la vida, y me dice, ¿por qué me firmas esto? Y mira, yo no sé si cambiarán las cosas, los políticos dicen A, dentro de mi experiencia luego le dicen C, pero yo le quiero explicar a mi madre, a mi mujer, en casa, por qué me meto yo en este berenjenal, y porque tú a mí me firmas estos puntos, y esa es una de las líneas. Una sociedad, nosotros aspiramos a que nuestra sociedad sea más virtuosa, aspiramos a tener una sociedad mejor, y una sociedad que mata a sus hijos que aún no han nacido no es una sociedad buena, es una sociedad enferma. Entonces, una sociedad donde tus hijos no pueden comprar alcohol hasta que tengan 18 años, o no pueden comprar tabaco, pero pueden abortar sin informar a sus padres, no es una sociedad buena. Que tengan que ocultar, porque los padres queremos de manera natural a nuestros hijos y queremos lo mejor para... Tampoco se pueden hacer un piercing sin autorización. Bueno, y queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, esto de tener que... este adoctrinamiento es que está dentro de ahí, que los hijos nos oculten una situación tan única como su posible embarazo a los padres, en vez de que sea algo que abordemos desde toda la familia, ¿no? Y si un hijo está enfermo, yo lo que quiero es ayudarle. Si un hijo tiene buenas notas, sus éxitos son mis alegrías. Y en cambio esto lo puede hacer sin informar, sin pedir, sin pasar por, yo creo, por ese proceso de maduración que se vive dentro de la familia, que es lo natural, que es lo normal, muchísimo antes que el Estado. Y nos quieren quitar esa patria potestad natural que tenemos los padres sobre los hijos, y te diría incluso hasta los abuelos, porque cuando ocurren cosas importantes dentro de la familia se celebran,
o se sufren en el conjunto y en el ámbito de la familia, de abuelos, hijos, hermanos, tíos, y eso es gravísimo, ¿no? Porque hay otro torpedo a la línea nuclear interior al Estado, que es la familia, y yo, por lo tanto, y lo quieren llevar a la clandestinidad, que ya de por sí es algo que a mí no me gusta. Hay un tema que es curiosísimo, el reparto gratuito de anticonceptivos. Yo creo que en esta búsqueda desesperada de votos de Podemos y del PSOE, ante las próximas elecciones que tenemos, les iría mejor si repartaran, en vez de anticonceptivos, cerveza, o un vinito español, una cosa así, a todos los españoles que quieran. ¿Cómo? O sea, que para que haya dentro de la filosofía de esta gente este placer de la sexualidad, de esta cultura sexual que nos quieren dar, pues vamos a repartir gratuitamente anticonceptivos. Y pues reparta usted cervezas, que así podemos comentar todos los partidos de fútbol en una situación menos agotadora. Es un poco de la frivolidad, ¿no? Cosas tan serias las mezclan con frivolidades. Y la segunda es muy importante y es la vida, y es lo más importante. El estado de embarazo nunca puede ser una carga para una mujer, para una niña, para nadie, nunca. Y mucho menos en una sociedad donde tenemos una natalidad que está desapareciendo. Nunca puede ser una carga. Hay que cambiar la cultura de la muerte, donde todo encamina a la mujer a ver si toma la decisión, si aborta o no, donde la decisión puede ser, oye, este niño lo voy a tener, lo puedo mantener, lo voy a entregar en adopción, explicar los cientos de casos de personas ejemplares, exitosas. El fundador de Apple, por ejemplo, que su madre le da en adopción en un momento dado y a los años lo busca. O sea, que la vida es un milagro, que siempre es positiva, y explicar lo que significa tomar una decisión de aborto. Es que ahora mismo la gente va a abortar y es que es una cirugía donde uno se puede morir desangrada a la señora y no le explican los riesgos que tienen los traumas posabortos que surgen, que van a marcar la vida de esa persona toda su vida. Entonces, contra eso hay que luchar, hay que exigir al Tribunal Constitucional, que lleva 11 años de infamia con una sentencia, que es verdad, que presentó el Partido Popular y que se olvidó cuando llegó al poder, donde terminaba diciendo el aborto es malo para la mujer. Y eso es una realidad. Es indiscutible, el aborto es malo. Y si es malo, habrá que luchar. Estará más feminista, está de acuerdo. Si es malo, habrá que decirlo. Y cambiar la cultura por una cultura de la vida. Tema absolutamente esencial para Vox, razón de ser, razón de luchar. Yo creo que es uno de los grandes temas por los cuales merece la pena vivir, pelear, incluso te diría morir, y me encanta que Javier pues comparta con nosotros. Y bueno, yo escuchando lo que has dicho de hacer firmar a Abascal, yo diría que ahora firmaría lo que habéis dicho los dos perfectamente, y para no repetirme, no insistir en lo mismo, porque habéis sentado perfectamente el tema. Pero sí que voy a un tema que me parece a mí especialmente interesante desde hace un tiempo. A ver, para mí habría que distinguir en el aborto los promotores de los que abortan o de la gente afectada. Los promotores del aborto, tengo claro desde hace tiempo que no tienen ninguna buena intención. Es más, me atrevo a decir, y casi no lo hago nunca, que son mala gente. Y me explicaré por qué. Yo me creí en su momento, a pesar de que siempre como biólogo nunca he podido ser proabortista ni de lejos, en el argumento de algunas proabortistas muy conocidas en España que siempre empezaban el discurso de la misma manera, que es que el aborto es malo, es un mal, pero hay que no sé qué con la mujer y tal y cual. Bueno, eso es una manera de vender el producto, porque en su cabeza no está que el aborto sea un mal. Está que el aborto les va bien, no sé exactamente para qué. ¿Dónde está la prueba de que son mala gente? Pues que no dejan que se informe. O sea, yo entendería perfectamente que alguien fuera muy partidario del aborto porque ha entendido mal la libertad de la mujer y el derecho del cuerpo y todas esas cosas, las puede confundir, siempre y cuando acepte que hay una postura distinta y la cual es bueno que la mujer conozca y que se la pueda guiar para que tome la decisión. Pero como habéis dicho, eso no funciona. No solamente no están dispuestos a que haya alternativas, no solamente no están dispuestos a gastar un duro en las alternativas, sino que están dispuestos a prohibir las alternativas. Es más, han votado una ley para castigar al que propone alternativas. Con ese paquete yo no puedo pensar, como pienso de manera normal, que la gente no es buena ni mala por lo que piensa, sino que se equivoca. No puedo pensar que en este caso la gente no es buena ni mala, sino que pienso que la gente es mala. Los promotores del aborto que prohíben las alternativas son gente mala. Mala, mala.
Y con esta idea nos vamos a la primera pausa de publicidad, pero no sin antes recordarles a los espectadores que se apunten al Club de Amigos. ¿Para qué? Para que puedan sumarse con nosotros a dar esta batalla que, como muy bien ha dicho Víctor, es una batalla por la vida, o para poner también ese ojo crítico y ese punto crítico al gobierno cuando toma determinadas políticas que no van a beneficiar a los españoles. Para todo ello, llamen al 91 616 24 64, 91 616 24 64 y en menos de 2 minutos volvemos. 1:25 y hay que también decirles a los espectadores que nos sigan por el Telegram de Julio Ariza, no solo para que puedan conocer información que aquí no podemos dar porque eso es un programa de 2 horas, sino para que también puedan seguirnos y seguir ese debate. Para ello, escriban al Telegram Julio Ariza el Toro, para que puedan seguirnos en la actualidad y comentar los temas que más les interesen. Y seguimos con el tema económico, porque Calviño, en esa entrevista que hacía en la hora de la ONU, hablaba también del salario mínimo interprofesional y se posicionaba al igual que Yolanda Díaz. Tenemos que subir el salario mínimo interprofesional, tenemos un compromiso de subirlo al 60% del salario medio y además en un contexto de alza de precios como el que tenemos, tiene todo el sentido que sigamos mejorando la situación de aquellas personas más vulnerables, justamente los jóvenes, las mujeres, las personas que tienen unos niveles salariales más bajos. Eso es muy importante para reducir la desigualdad y para protegerles en este contexto, porque la inflación penaliza y daña justamente más a los más vulnerables. Yolanda Díaz incluso insistía al gobierno en subirlo un porcentaje más, que solo es el 60%, pero la realidad es la que hemos visto ya en el principio, que esos salarios reales en España ya se han contraído y han bajado en un 8,1% en lo que va de año, superando incluso la reducción de los sueldos en otros países como Alemania o Italia, en casi un 2% por encima de la media europea. Javier. Bueno, pues ahí ha dicho una verdad Calviño, ¿no? La inflación a los que más perjudica es a los que tienen las rentas más bajas. Es que es así, ¿no? Al final, la gasolina sube X, comentaba David, cuando vas a hacer la cesta de la compra, compras los huevos, la leche, etcétera, etcétera, a todos nos cuesta lo mismo porque habrá subido el 10, el 15, el 20%, pero el que tiene renta más baja le afecta más hacer la compra. Y lo importante, yo creo que más que subir el salario mínimo interprofesional, que está muy bien, si la economía y todo va bien, lo importante es bajar la inflación, porque claro, dices, no, voy a subir el salario, tengo el salario mínimo en 1.000 euros y tengo unos gastos al mes de 100 euros. Y ahora dices, no, te lo voy a subir a 1.100, ya, pero es que mis gastos ya no son 100 euros, es que son más de 200, o sea que por mucho que me subas a 1.100, solamente los libros ahora van a encarecerme, voy a tener que pagar 200 euros más que el año pasado por lo que me ha subido la vida. Lo importante es bajar esa inflación, es bajar los impuestos, deflactar el IRPF, que es lo que estamos diciendo, y eliminar todo tipo de gastos improductivos. Y esa es la solución, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir subiendo inflación, salario mínimo, inflación? Si estamos viendo ahora que las empresas están totalmente ahogadas porque no pueden pagar la energía, porque no pueden contratar a nadie. ¿A quién van a contratar si no pueden pagarlo y no pueden ni mantener la estructura que tiene esa empresa? Es que no hay ningún tipo de política, como bien decía antes Víctor. O sea, y como no hay ninguna política, se van poniendo parches, cada semana sale una nueva idea feliz de alguno de los ministros y a ponerlo en marcha, pero no se dan cuenta que si pones en marcha por aquí el camino A, dices, es que estamos estropeando el camino B o el camino C. No hay una estructura ni un proyecto global de país. Yo no sé economía, pero me da la sensación de que lo que pretenden, o la venta que nos hacen de subir el salario mínimo es para que los trabajadores tengan más dinero disponible para lo que sea. Supongo que es eso, ¿no? Es decir, te subo el salario mínimo para que tengas más ingresos. Si el objetivo es que tengan más dinero, habrá más de una manera de hacerlo, pero la de subir el salario mínimo, como mínimo, impedirá contrataciones, como mínimo. Pocas, pero impedirá alguna. Si en vez de eso bajas impuestos, no impides contrataciones, es más, probablemente facilites contrataciones. Y si en vez de eso lo que haces es bajar las cuotas de la seguridad social a las empresas, seguro que posibilitas contrataciones. Ergo, para conseguir el mismo objetivo, han cogido la peor medida desde hace bastante tiempo. Porque además, que el salario mínimo suba, si la economía sube, me parece, puestos a tener salario mínimo, me parece que es casi natural que nadie cobre el salario mínimo cuando una economía tira.
Y cuando tienes que basarte en que el trabajador cobre el salario mínimo, es que la economía del país está un poco jorobada y ya tienes que obligar a un mínimo. Si no, no haría falta. Y que luego la gente lo ve, José María, ¿no? O sea, dices, a ver, si yo cuando cobraba 1.000 euros tenía unos gastos de 500, a final del mes yo tenía en mi bolsillo 500 para mi familia o para el proyecto de vida que tenga cada uno. Y dice, por mucho que me suben ahora 1.100, si los gastos que tengo, porque me ha subido todo en la vida, son 700, es que a final de mes yo tengo 400, que es lo que me interesa, cuánto me queda a final de mes. Sí. Y me queda mucho menos. Y eso la gente lo ve por mucho que le suba el salario mínimo, porque lo que está subiendo el coste de la vida es mucho más que ese porcentaje en el que sube el salario mínimo. Sin duda. No, pero es que, vamos a ver, yo creo que lo he explicado una vez aquí, la realidad. Y la realidad es lo que pasa a las empresas. Y lo que pasa ahora mismo en muchos sectores productivos. O sea, tú trabajas en una ETT, trabajas en una empresa, y cuando hubo la primera subida salarial a los 150, al mínimo a los 150, una plantilla que estábamos trabajando 20 trabajadores, al día siguiente aparecimos 16. Porque como lo hicieron de la noche a la mañana, la empresa dijo, no tengo un presupuesto a tanto, me sale tanto, 4 trabajadores menos. Y con 4 trabajadores menos tienes que sacar adelante la producción. Y esto es un ejemplo. O sea, por supuesto que queremos que los trabajadores tengan mejores sueldos, y lo estamos diciendo, pero claro, eso tiene que ir acompañado con todo un paquete de medidas que vayan al lado y que vayan con la realidad del tejido productivo, porque los que generan el trabajo, los que generan eso, al final son los empresarios, son los pequeños autónomos, que en España son el 96% pequeñas y medianas empresas, son trabajadores que contratan 2, 3, 8 trabajadores, o sea, pequeñas y medianas empresas que si tú les obligas a tener que subir los salarios, si no les consigues que ellos tengan mejores beneficios, no vas a poder llegar. Es unas máximas. O sea, al final el pastel es el que hay. Esto lo tienes que repartir. Y por supuesto que los trabajadores tienen que tener un salario digno que les permita tal. Pero por otro lado, lo que decimos, si tú coges y me subes el salario un poco, y te dices, no, te subo el salario ya, pero es que me estás atracando el doble. Es decir, lo que a mí me cuesta coger a mi hija pequeña el paquete de pañales que antes me costaba 13 euros, ahora me cuesta 15. Los potitos, cada potito me cuesta 1 euro. Las natillas que le compraba yo al chiquillo me costaban 60 céntimos, ahora me cuestan 84. Oiga, el cartón de leche ya está casi... La gasolina, la luz, el gas. Oiga, es que por mucho que usted me vaya subiendo, para tapar su nefasta gestión, yo al final no lo asumo. Y claro, ¿quién lo paga? Lo paga el empresario que tiene que dar. ¿Por qué no coges y pones medidas fiscales para que el empresario tenga que pagar menos por el trabajador? ¿Por qué no pones medidas fiscales para reducir? ¿Por qué no empiezas reduciendo tú, tu gobierno, mastodónticos, y reduciendo vosotros y haciendo vosotros el esfuerzo? ¿Por qué al final tiene que hacer el esfuerzo el pequeño y mediano empresario, el autónomo o las familias españolas? Porque al final siempre es lo mismo. Y al final, y lo maquillan, no, es que hemos subido el salario ya, señora, pero es que tú lo he dicho muy bien. Me estáis subiendo el salario hasta 1.000 euros. Tengo menos compañeros trabajando porque al final tenemos que sacar el trabajo con menos gente porque al final el margen de beneficio es el que hay. Pero es que encima trabajo más, que sí, que cobro un poco más, pero es que al final estoy pagando más, porque al final el carro de la compra, lo hemos dicho antes, es que antes he dicho 60, son 100 euros, con 100 euros no llenan ni medio carro. Es que con 100 euros no llenan ni medio carro. Es que simplemente un niño pequeño, con pañales, con potitos, con tal, es que la compra que necesitas hacerle, es que cualquier familia española lo puede saber perfectamente ahora mismo, es que esa es la realidad. Y esa gente se dedica a hacer juegos de trileros, a decir unas cosas, ¿para qué? Para maquillar lo que es la realidad es que no saben gestionar y no saben y niegan al final que al final los que crean empleo en España son los pequeños y medianos empresarios o los autónomos, son los que se juegan su patrimonio y son los que crean riqueza y empleo. Y al final, por supuesto, que estamos de acuerdo que los trabajadores, y yo el primero como trabajador que he sido durante más de 22 años, por supuesto que quiero un salario digno, pero claro, si no tengo empresa donde ir a trabajar, no me va a contratar nadie, entonces ¿qué tengo que vivir? ¿De la caridad de estos señores? No, yo quiero poder ganarme el pan como me lo he ganado de los 16 años con estas manos, con dignidad, y no vivir de las migajas de estos señores. Y no solo eso, sino porque el PIB, además de la OCDE, se ha estancado en plena crisis, mientras que el Gobierno nos dice a los españoles que tenemos que hacer ese sacrificio. Feijóo, por su parte, le propone otra alternativa. La recesión está a la vuelta de la esquina. El crecimiento de las economías de la OCDE es cada vez menor. En el segundo trimestre del año fue tan solo del 0,3%. En los próximos trimestres los datos podrían ser incluso decrecientes. España, por su parte, creció un 1,1, superando en 8 décimas la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A pesar de ello, la economía española no se salva y es lastrada por una inflación del 10,4% y por la crisis energética.
Ante esta situación, el Gobierno ha roto todos los récords de recaudación con la subida de hasta 42 impuestos y la creación de nuevos, como el de la banca y el de las empresas energéticas. Paralelamente, el Ejecutivo pide a los españoles que se abrochen el cinturón mediante el ahorro energético, por ejemplo. Pero Sánchez no cumple lo que predica, ya que su Ejecutivo no ha reducido un ápice el gasto político y superfluo. Mantiene la veintena de ministerios e incrementa el gasto público con medidas electoralistas, como son el bono cultural, el bono del alquiler o la subida del ingreso mínimo vital, todo ello con la vista puesta en noviembre de 2023. Por su parte, la oposición pide que la carga de la ardua situación económica no se ponga solo en el sector privado y en las familias, sino que la comparta también el sector público. Lo primero, que un político, antes de pedir al ciudadano e imponerle un esfuerzo, lo primero es acreditar que el político se ha esforzado previamente. Nos parece que es un manual de política de obviedad y de responsabilidad. A su vez, el Partido Popular pide la reducción del gasto político. De ajuste del gasto público, burocrático y político. Reduzcamos el gobierno, reduzcamos las secretarías de Estado, las direcciones generales, las subsecretarías, los asesores. Hagamos un ejercicio de responsabilidad. En este momento hay un tercio de ministerios que sobran. ¿Predicará con el ejemplo el gobierno de Sánchez? ¿Predicará con el ejemplo? No, bueno, yo creo que lo que ha dicho Feijóo, que redució el gobierno, le agradezco que repita las palabras de Vox, que llevamos repitiendo desde que se conformó el gobierno, totalmente de acuerdo. Tenemos un gobierno elefantiástico, absolutamente desmesurado en su tamaño y en su gasto. Antes me habéis puesto a la ministra de Igualdad, y yo no quería comentar, un verdadero disparate que ese ministerio exista, con sus más de 500 millones de presupuesto anual, y es una dotación especial, recordáis, de más de 20.000 millones a gastar en 3 años. 20.000 millones, bueno, ninguno de los que estamos aquí reunidos, yo creo que en esta vida, desafortunadamente, los vayamos a ganar. O sea, es un disparate que no se cabe en ningún cambalache económico que se pueda hacer. En España estamos viendo una especie de keynesianismo cañi, si queréis, que está teniendo pues dos ejes, ¿no? El primero, en el que estábamos hablando antes, destruir la familia, atacar al no nacido, a los más débiles, y atacar a los ancianos, porque vamos a tener un problema generacional, porque claro, cuando las personas son mayores y tienes que cuidar de ellas, pues como son un coste que no podemos sostener, pues nada, eutanasia. España tiene el índice de miseria del 22,6%, la Unión Europea está en el 16,6%, ¿no? Y seguimos aumentando nuestra brecha, desafortunadamente. La subida de impuestos, como se ha explicado muy bien, ahoga cualquier iniciativa privada, porque el coste de poder iniciarlo o de mantener tu actividad es mayor, y por lo tanto, sobre todo en una situación donde el escenario que tienes que descontar a futuro a la hora de preparar tus recursos, pues es absolutamente incierto y muy volátil, ¿no? La subida de salario, del salario mínimo interprofesional, que vuelvo a poner sobre la mesa, el único objetivo, económicamente no tiene ninguna razón de ser, el único objetivo es electoral. O sea, todas estas cosas son guiños electorales que está haciendo el gobierno. El caso que has explicado antes es maravilloso, ¿no? De una empresa de 20, 4 se fueron a la calle. El Banco de España hizo un estudio después de la primera subida del salario mínimo profesional, que la verdad que es un estudio, yo creo que de lo mejorcito que se ha hecho, no en Europa, sino a nivel mundial, y lo he recomendado varias veces que se lea en detalle, y explicaba en números redondos que 160.000 españoles, por esa subida del salario mínimo, perdieron su puesto de trabajo. O sea, cuando uno tienes una familia, tú sabes, tu presupuesto de compra es tanto. Cuando uno tiene una empresa, sabe que sus gastos fijos estructurales son tanto, y que si superan eso, entras en una zona de riesgo donde a lo mejor llega que hay un momento tienes un problema de caja y no puedes pagar. Si de repente te llega un señor por un artículo, me ha dado la realísima gana, y te cambia eso de un día a otro sin tiempo de preparación para nada y sin reducirte ningún gasto que pueda compensar el salario que estás pagando a la gente que trabaja contigo, pues te mete en un problema y tienes de manera ser previsor y dices, oye, pues no puedo hacer, y ocurrió lo que pasó, que 16 señores tenían que hacer el trabajo de 20. Esta subida va a tener exactamente el mismo, bueno, va a ser bastante más dañina desde mi punto de vista, pero además es que es una falacia, porque es que lo que están subiendo es inferior al pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo por el crecimiento de la inflación. Por lo tanto, dice, oiga, esto es un verdadero disparate y nosotros tenemos que romper la situación de esta inflación, es decir, contener la inflación, y eso es muy doloroso. Esto lo explicaba
algún economista que es como cuando un tío es un alcohólico y es un drogadicto. Al principio está muy contento y tal, y luego cuando lo deja viene el problema. Pues nosotros tenemos que romper eso, y eso va a ser doloroso en términos económicos. Es una pinza terrible. Yo le sigo subiendo los impuestos a las personas y a las sociedades, y encima por Real Decreto te voy incrementando los gastos de manera estructural. ¿Qué pasa con eso? Voy destruyendo el sector productivo, que es lo que genera y lo que permite pagar las rentas de todos los que estamos metidos ahora en política, de todos los funcionarios y de la estructura del Estado, y mantener el estado de bienestar. Y uno tiene que hacer la reflexión. Si eso es lo que quiere, estoy convencido que los de Podemos es lo que quieren, porque ellos sí que tienen una ideología clara. Para ellos lo que les gusta son las economías intervenidas, el colectivismo económico, que ha fracasado sistemáticamente, pero nos quieren llevar hacia ello. Y el problema es que el PSOE no tiene estrategia, no tiene política económica, lo que tiene es una necesidad de mantenerse el señor Sánchez en el poder, terminar el máximo posible, alargar el máximo posible el proceso para cuando termine decir: yo he sido presidente de 2 legislativas, yo he sido presidente de la Unión Europea y ahora dónde voy con mi currículum. Lo único que le interesa es ese currículum, y va a hacer cualquier barbaridad como esta, sin reducir ningún gasto, sin reducir nada, porque ojalá, y termino diciendo, todo trabajo es digno. Y si todo trabajo es digno y dignifica a la persona, debería ser pagado dignamente. Pero no porque te lo diga el gobierno, sino porque el mercado y el empresario, porque además es que todo empresario lo que quiere es pagar lo máximo posible a sus empleados y que le rindan lo máximo posible, porque quiere gente y quiere buen ambiente en la empresa. Si os parece, vamos a hablar también, ya que ha sacado el tema del presidente del gobierno y las cosas que está haciendo extras dentro de la política para luego labrarse ese futuro. Ha viajado ahora a Alemania, pero para hablar del tema del gas, porque si veíamos como el MidGat al final no iba a tener el apoyo de los franceses, Sánchez está previniendo si va a tener ese apoyo de Alemania, pero nos lo va a contar mejor Jorge Prieto. Muy buenos días. Sí, Ana, Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz se reúnen hoy para reforzar su alianza para apoyar las interconexiones energéticas de la Unión Europea, y en concreto con la que une la península ibérica con Francia a través de los Pirineos. El presidente participa en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros alemán y aborda temas como los problemas del suministro energético impulsados por la guerra de Ucrania y la estrategia de seguridad nacional. Todo ello en un momento donde Europa intenta buscar alternativas para el suministro de gas y del que Putin se está aprovechando. El inquilino de la Moncloa acude a la primera jornada en una localidad situada a 70 kilómetros de Berlín y por ello no puede asistir al habitual Consejo de Ministros. Desde el Gobierno avanzan que Sánchez y Scholz volverán a encontrarse en España en octubre, y está previsto que ese mes se celebre una cumbre hispano-alemana que lleva varios años sin convocarse. Muchísimas gracias, Jorge, y además ha sido invitado, bueno, ha participado como invitado de honor. Está muy bien, si conseguimos el apoyo de Alemania para que Francia se baje del burro, está muy bien. Ya dije ayer que lo de todo este fenómeno, lo único que me deja bastante asombrado es la capacidad de solidaridad que se nos pide a España después por parte de países como Francia, que no tienen ninguna. Entonces es muy interesante saber eso. Es interesante también ver la evolución de Europa, porque en un primer momento, cuando el presidente del gobierno pidió esa excepción ibérica en España, junto con Portugal, de que se limitase el precio del gas, Alemania se negó. Y ahora que ven que tanto Alemania como Italia, Austria, Bélgica o Francia están pagando por megavatio hora más de 600 euros, están pidiendo a esa Unión Europea que intervengan el precio del gas. ¿Qué ha ocurrido? Que ayer Ursula von der Leyen indicaba que iban a intervenir el mercado, pero no decía exactamente cómo. El aumento vertiginoso de los precios de la electricidad está poniendo de manifiesto las limitaciones de nuestro actual diseño del mercado eléctrico. Fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y con objetivos distintos, y ya no es más apto para estos propósitos. Es por eso que la Comisión está trabajando ahora en una intervención de emergencia y en una reforma estructural del mercado de la electricidad. Es curioso que tomen esta postura justo después de que Alemania haya decidido que se intervenga ese precio. David ha dicho una cosa por lo bajinis que es muy interesante, que van a intervenir un mercado intervenido, con lo cual es verdad que no estamos hablando de que Europa se antiliberalice e intervenga un mercado. Será que cambiará los signos de la intervención, la manera de intervención, porque es evidente que la intervención que hay ahora es un desastre, puesto que lo que consigue es que paguemos cada día más y además a precio de gas la electricidad, o sea, todo eso, todo el mundo te dice que está mal, pues que corran un poco en arreglarlo, porque al final yo no sé si es más barato
en general, intervenir precios es muy peligroso, porque, entre otras cosas, porque si intervienes un precio, lo que haces es que no baje la demanda de eso que estás interviniendo. Con lo cual, el objetivo de que Europa, diríamos, gaste justito en energía, lo que hace una familia, que es que se asegura que las luces no queden abiertas, si intervienes el precio y lo abaratas otra vez, ya volvemos al sistema anterior, que es barra libre, con lo cual tiene sus problemas. Pero está claro que igual es mejor intervenir ahora mismo el precio de la electricidad, que afecta a todo, que no dedicar dinero a chorradas como las de Irene Montero, por poner un ejemplo tonto. Ese es un tema importantísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que hay que mantener aquí, la gallina de los huevos de oro, no es el gobierno elefantiástico, es el sector privado. Lo que no puede ocurrir es que se pierda la competitividad y que se reduzca la productividad española. Si para eso hay que cargarse los impuestos, como pedimos en Vox, de manera coyuntural, eléctricos, para que las empresas sigan siendo productivas, puedan seguir compitiendo, es cierto, esto que estamos diciendo es lo que han hecho todos, menos en España. Hay que hacerlo, sin lugar a dudas, aunque fuese contra deuda o contra déficit, me da igual, o sea, es una medida drástica que habría que tomar, analizarla en su conjunto. Yo no estoy de acuerdo que Sánchez vaya a Alemania a intentar lo del MidCap. Yo creo, y es lo que he estado leyendo esta mañana en prensa, que ya ha renunciado a ello. Alemania, Noruega, va a incrementar sabéis que es el tercer productor de gas, va a incrementar el suministro a Alemania a través de los gasoductos, están hablando, y la otra parte que el propio Sánchez está apoyando son los italianos, como sabéis, nos han quitado nuestra relación estratégica con Argelia y se la han cogido ellos y están encantados. Lo confirmó en Bogotá, además, en la rueda de prensa de la semana pasada. Porque no he terminado. No, es que te tengo que interrumpir porque nos tenemos que ir a publicidad, pero en 2 minutos volvemos y le doy la palabra a Víctor, que si no me regaña luego. Pero tienes censurado, Julio, vuelve. Estamos de vuelta a la 1 de la tarde y ahora sí, Víctor, ¿qué tenías que contarnos? Bueno, lo que estábamos hablando, yo dudo que en el viaje a Alemania de Sánchez vaya a pedir a Alemania que siga presionando a Francia, cuando todo parece que una llamada de Mohamed a Sánchez para que deje se olvide del MidCap. Esto es un error gravísimo. La oportunidad única que tenemos de convertirnos en un jugador geoestratégico dentro de la Unión Europea a la hora de suministrar energía a Centro Europa a través de los gasoductos, aprovechando y optimizando las instalaciones portuarias que tenemos, únicas a día de hoy en la Unión Europea, es una carta que o se juega bien o se pierde. Y desafortunadamente lo que está ocurriendo es que Noruega, a través de su empresa que se llama Equinor, que es un monstruo, para que sepan ustedes, es 3 veces más grande que Repsol, capitaliza unos 130.000 millones de euros, va a incrementar su suministro de gas. Ustedes saben que Noruega es una nación independiente energéticamente, soberana energéticamente, y por eso se permite confrontar la violación de derechos humanos de China de manera directa y clarísimamente, bueno, con todo lo que te da el tener esa soberanía. Y lo otro que está apoyando y que ha apoyado el propio Sánchez es que los italianos, que nos han sustituido, como decía antes, en nuestras buenas relaciones privilegiadas que teníamos antaño con Argelia, cuando digo antaño es hasta hace unos meses, pues ahora los italianos sean los que vivan y eso. Entonces, esto es un verdadero disparate y nosotros, yo lo quiero decir, otra oportunidad perdida por parte del gobierno, y necesitamos recuperar lo que hemos dicho siempre, nuestra soberanía energética. Que la señora von der Leyen venga ahora a decir que hay que cambiar. ¿Cómo que hay que cambiar? Si es que nos hemos pegado un tiro. O sea, hemos puesto un coste más en todas las empresas europeas, que eran las cotizaciones de los CO2. Ahora mismo, Víctor, bueno, sí, perdón. Que los denunciamos, y eso hay que cargárselo porque significa menos salarios para la gente, o sea, que la gente gane menos, y significa mayores costes y menor productividad de las empresas europeas, de las españolas, y por lo menos menos competitividad cuando somos absolutamente irrelevantes en la producción de CO2. Este despertar, este guantazo de realidad y de sentido común, o si queréis decir, de las cosas que viene diciendo Vox desde hace años, me alegro que en Europa los empiecen a escuchar. Ahora, nos sorprenderán, pero para mal. Está ahora mismo compareciendo el presidente del Gobierno en esa rueda de prensa a los medios de comunicación, junto con el canciller de la República Federal de Alemania.
de invitar a un jefe de gobierno extranjero a participar en una reunión informal del Consejo de Ministros. Como decía, hemos tenido ocasión de debatir sobre la estrategia de seguridad nacional en un contexto en el que Alemania está queriendo impulsar su estrategia. Hemos tenido una discusión muy interesante, espero que sea fructífera, sobre el proceso de elaboración y las prioridades de los documentos estratégicos. Como sabrán, mi país, España, aprobó recientemente la Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre del año pasado. Hemos podido intercambiar pareceres sobre el asunto que se hace aún hoy más necesario como consecuencia de los desafíos que estamos abordando. Hablar de seguridad nacional es hacer un análisis estructurado de comprensión del mundo en el que vivimos, de sus transformaciones, de sus riesgos y de qué objetivos y acciones nos fijamos para responder a ellos. Y en este sentido la conversación se vuelve amplia y nos invita a abordar otras muchas cuestiones que posteriormente, como ha dicho el canciller, podremos tratar de manera más bilateral. La principal de estas cuestiones es el impacto de la agresión de Rusia en Ucrania, en nuestras sociedades, en nuestras democracias y también en los equilibrios geopolíticos que afectan a Europa, al proceso de integración de la Unión Europea y obviamente a los efectos económicos de la guerra de Putin, tanto en el crecimiento como por supuesto en la elevación de los precios y en la seguridad del suministro energético. En el marco de este último punto se encuentran las recientes medidas adoptadas a nivel europeo, también a nivel nacional, para ahorrar energía, para avanzar hacia la transición ecológica y de esta forma desengancharnos de la dependencia de Rusia. Y evidentemente hay que tener en cuenta las interconexiones energéticas, un asunto en el que agradezco que el gobierno alemán y su canciller y nosotros tengamos una visión compartida. Asimismo, en un contexto en el que la Unión Europea está reafirmando su capacidad geopolítica actual, creo que es esencial revitalizar nuestras relaciones con otras regiones. He compartido con el canciller Scholz la importancia también de mirar a América Latina y al Caribe. Estuve en la región la semana pasada precisamente para continuar reforzando y ampliando las capacidades geopolíticas de nuestro continente, de la Unión Europea. Y permítanme también que subraye la gran colaboración bilateral existente entre Alemania y España, que va a tener dos importantes hitos este otoño. El primero, la celebración los próximos días 5 y 6 de octubre de la cumbre bilateral hispano-alemana, que va a corresponder, en este caso, organizar a España. Y en segundo lugar, que sus majestades, los reyes de España, harán una visita de Estado que coincide con el reconocimiento que agradecemos de corazón a España como país invitado este año en la muy importante Feria del Libro de Frankfurt. Por tanto, los reyes de España estarán de visita oficial también este otoño aquí en Alemania. En definitiva, creo que nuestra relación bilateral pasa por un momento excelente. Compartimos una visión del mundo basado en reglas, que es precisamente lo que está ahora mismo poniendo en cuestión Putin con la invasión en Ucrania, pero también compartimos una visión europeísta y la apuesta por un crecimiento justo, que proteja a la clase media trabajadora, a nuestras empresas, también a la industria y que reparta de forma equilibrada las cargas derivadas de la guerra en Ucrania. Europa. Bueno, como siempre hace alusión a la guerra de Ucrania, a esa seguridad nacional, que luego de eso también hablaremos, porque sobre el gasto de defensa también ha habido controversia dentro del gobierno. ¿Queréis aludir algo a estas declaraciones? Pues yo quería, cuando ha hecho Víctor lo del sentido común, quería añadir una cosa que ayer me hizo la pregunta cuando se anunció la visita de Sánchez a Alemania a arreglar el problema que teníamos con el gas. Pues yo siempre que voy con mi hijo al parque, pues tengo gente que tal, y me preguntaron, oye David, ¿no será más fácil arreglar las cosas con Argelia? Es decir, ¿no será más fácil que en vez de Alemania vayamos a Argelia y arreglemos las cosas y que nos vuelvan a facilitar el gas? O sea, es que el sentido común, al final, a la gente de la calle le hace esas preguntas. O sea, ¿no sería más fácil arreglar la situación con Argelia y volver al punto inicial donde no teníamos una dependencia del gas ruso? Porque nosotros teníamos la llave, teníamos todo el acceso. Y a raíz de las acciones del gobierno, nos encontramos en una situación de dependencia, en una situación de que dependemos de Francia, que Francia sabemos que nunca va a ser nuestro aliado en ese sistema, que nunca nos va a permitir ser eje estratégico siempre que ellos puedan evitarlo, como eje que son, y encima tenemos que ir a Alemania, que Alemania sí que es uno de los perjudicados, porque él sí que tiene una gran dependencia del gas ruso, porque llevan años y años trabajando para tener esa dependencia, porque Alemania ha trabajado. Acordad lo que dijo Trump delante de la delegación alemana diciendo es que ustedes están equivocando porque están teniendo la dependencia de Trump, y la delegación alemana se reían a
a carcajadas de lo que está diciendo, y ahora nos encontramos otra situación. Por eso muchas veces desde el sentido común y digamos, la gente de la calle muchas veces te puede incluso la cabeza decir, ¿por qué no se vuelve a punto de partida? ¿Por qué no se arreglan las cosas con Argelia? Y sería, porque ahora mismo nos encontramos, que no es que entre por España, es que está estando por Italia, nos han ganado la mano, y por supuesto Sánchez ahora mismo ha ido a que le pongan las orejas rojas nuevamente, y de nuevo Sánchez tendrá que ponerse de rodillas, por mucho que salga a decir ahora, porque esa discusión que han tenido, por supuesto, ahora ha sido que le haya dicho tú a tragar y tú a hacer lo que te digamos. Punto 1. Al ministro de Asuntos Exteriores, el presidente de Sonatrach, que es la empresa nacional argelina de petróleo y gas, no le coge el teléfono. Me llama y no le coge el teléfono. Sonatrach es el 5% de Naturgy, otra empresa que lanzaron una OPA, pero bueno, española, que es el mayor productor, el 68% de la distribución de gas de este país. Es el accionista del 51% del gasoducto que nos une directamente España con Argelia o Argelia con España. Entonces, no le coge el teléfono. Eso hay que decirlo, ¿no? Pasa olímpicamente el presidente de una compañía de un señor ministro español. Sánchez está en proceso electoral, no sé si para la Internacional Socialista, por eso ha hecho esta tournée por todos estos países de tiranos o aprendices de tiranos, exguerrilleros y exterroristas, como el señor Petro, y ahora viene a Alemania. Que este tío diga que él cree una visión del mundo basada en reglas, la primera regla que uno tiene son las personales y a partir de ellas puede ser además un tío que no hace más que mentir de manera constante y llama a lo blanco negro y a lo negro blanco, ¿qué reglas puede creer? O sea, ¿qué es lo que quiere proyectar? Desafortunadamente perderemos y ojalá esté equivocado, y además me encantaría estar equivocado, la gran oportunidad de ser un geooperador importante a nivel nacional porque esto nos da un peso muy específico dentro de la Unión Europea, por lo tanto la importancia que tiene versus otros países. A Sánchez la clase media no le importa un carajo, dice proteger la clase media, si se la está cargando sistemáticamente, los que más están sufriendo, y él dice que es europeísta. Bueno, yo soy euroexigente. Yo creo en la Unión Europea, pero yo soy exigente versus a la Unión Europea, a los 705 eurodiputados que tenemos ahí que nos cuestan un pastizal y a los más de 35.000 funcionarios europeos y especialmente con los comisarios europeos que no elige nadie, que no les podemos exigir ningún tipo de responsabilidad y que nos hacen perder soberanía un día tras otro. Yo soy exigente sobre la Unión Europea y lo que quiero es que me dé los servicios y que no que me haga perder soberanía por unos señores a los cuales no hemos votado absolutamente nada. Ha pasado con lindeces. Yo creo que el tema y el asunto, tú lo has dicho muy bien, es el MidCat y la relación con Argelia, que son absolutamente esenciales en este momento dado. Y ha hablado de seguridad nacional, que ese es el motivo del viaje. Bueno, yo soy portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, que es una comisión de las pocas que hay en el Congreso bicameral, entre el Senado y el Congreso de los Diputados. Yo me he leído el informe de Seguridad Nacional que ha mencionado el señor Sánchez y hay una que habla de energía. Pues este tío, con lo de Argelia, se ha cargado toda la estrategia de seguridad nacional que venía en el informe de seguridad nacional que se ha publicado y que ha mencionado. O sea, la ha volado por los aires, la ha dinamitado, la ha destrozado, la ha llevado a la frivolidad más absoluta. Entonces, no sé de qué narices. Yo creo que el alemán se tiene que estar descojonando de risa diciendo a ver cuándo viene otro porque este es demasiado gracioso para seguir atendiéndolo. Hablando de esas reglas, se comprometió el presidente del Gobierno a subir ese presupuesto en defensa en un 2% del PIB para el año 2029, algo que habían hecho todos los países que integraban dentro de la OTAN. Pero ayer conocíamos estas declaraciones de Yolanda Díaz. Lo que va a haber son presupuestos generales y, como saben, en el techo de gasto que hemos negociado en verano, desde luego no estaba el incremento de defensa. Aquí le doy una pista. Pero el Partido Socialista ha dicho que va a haber ese incremento. Yo lo que le digo es que en el techo de gasto que hemos negociado no estaba ese incremento. Y lo que también le digo es que vamos a tener presupuestos generales en nuestro país y más que nunca creo que los presupuestos generales tienen que responder y ser útiles a la ciudadanía. Pero hoy, tal y como le decía el entrevistador, el Gobierno sí que había tenido ese compromiso y Nadia Calviño contestaba. Evidentemente el presidente Sánchez siempre cumple sus compromisos, pero los detalles sobre el contenido del presupuesto pues ya los explicará la ministra de Hacienda o el presidente del Gobierno en el momento oportuno, claro. ¿Otra guerra más dentro del Gobierno? No ha dicho nada, no se ha mojado en absoluto una entrevista y ya está. Bueno, lo deja claro. Un poco... Y además Robles también lo dijo ayer, la ministra de Defensa, perdonadme, fuentes internas del Ministerio de Defensa dijeron que no, que ese aumento del presupuesto en gasto de defensa se iba a producir.
Hay tres cosas, ¿no? En relación a lo que hemos escuchado con Pedro Sánchez. Te das cuenta que a nivel internacional, geoestratégico, jugador geoestratégico, España no pinta absolutamente nada, pidiendo a Alemania, al otro. Italia te quita por un lado, Francia hace lo que quiere, tú vas a Alemania a ver si te ayudan algo, vamos, que no pintas absolutamente nada. El otro resumen es que todo lo que pasa, y un poco como comenzamos, ¿no? Que parece que la frontera con Ucrania, que está aquí al lado de España, todo es culpa de la guerra de Ucrania, tú no tienes nada que decir, nada que hacer. Y luego este es el tercer punto, ¿no? que podemos comentar, o sea, que un gobierno donde no se es capaz de articular un proyecto en el que por lo menos estén de acuerdo los 20 ministros, ¿qué imagen das hacia el exterior? Si viene, vamos a suponer que viene el ministro X, polaco, húngaro, francés, colombiano, y habla con la vicepresidenta segunda y le dice una cosa, tiene la reunión siguiente con la vicepresidenta tercera del gobierno y le dice la contraria. Está claro que ese hombre automáticamente llama a su país y dice, oye, aquí no hay nada que hacer, inseguridad jurídica, cada uno dice una cosa, no sabemos a qué atenernos, y se vuelve a su país, y si tiene que hacer alguna inversión, lógicamente, claro, ni él ni las empresas grandes de su país que quieren hacer inversiones con lo que ello conlleva de generar empleo, etcétera, etcétera, pues no la van a hacer, porque la inseguridad jurídica que generan solamente las declaraciones que hacen los ministros, pues ya te da una imagen de en qué país estás y qué coordinación existe dentro de ese gobierno. Lo hemos visto con este ejemplo, pero es que cada semana tenemos un ejemplo muy parecido. Víctor. Bueno, el gasto en defensa en España, incrementarlo es absolutamente esencial. Nosotros hemos tenido iniciativas donde hemos pedido que se aumentase por lo menos hasta el 3%. Y bueno, que nos han ido tumbando. Sánchez se ha comprometido, pero como de Sánchez no nos podemos creer nada, porque ya no lo digo por animadversión hacia el presidente, que la tendré o no la tendré, sino porque los hechos nos demuestran que miente más, que es un mentiroso compulsivo, ¿no? El multiplicador, primero hay que retribuir adecuadamente a nuestros hombres y mujeres que son parte de los cuerpos de defensa y de seguridad del Estado. Y ahí meto Guardia Civil, Policía Nacional y, por ejemplo, todas las personas que forman parte de los 3 ejércitos, que están muy mal pagados, y lo digo a nivel comparativo con cualquier otra nación, incluso en relación al salario medio español. Segundo, tenemos un gasto de defensa que estamos incumpliendo nuestras obligaciones con nuestros aliados de manera histórica, con todos los gobiernos, de manera histórica. Pero es que tenemos una serie de vecinos que son un poco volátiles, no quiero volver a hablar de la primavera árabe, pero lo que puede ocurrir, Argelia cada día pues, es medio democracia, decir que Marruecos es una democracia consolidada pues es un acto de fe, y que está incrementando sistemáticamente. O sea, Argelia tiene más submarinos que España operativos a día de hoy. Marruecos, el gap armamentístico que teníamos con Marruecos ha desaparecido. Algunos de los ejércitos tienen mejores dotaciones de las que tenemos nosotros. Por lo tanto, tenemos seres defenderse, ¿no? Entonces, tenemos la obligación, no existe una manera de... Hay que prepararse la guerra para garantizar la paz. Y yo creo que nosotros debemos defender nuestras fronteras y eso pasa por invertir. Pero además es que tiene un efecto, el multiplicador económico más alto que existe es la inversión en defensa. Todo lo que es inversión en industria armamentística, de defensa y de investigación de I+D tiene un multiplicador sobre la economía positivo que no lo tiene ningún otro sector, y por lo tanto eso tiene una razón aún más para que lo hagamos, y lo hagamos de manera significativa en España. ¿Qué hará Sánchez? Todo menos lo que nos ha dicho. Por este lado, si queréis apuntar... Es que llegamos siempre en todos los temas que hemos tocado, llegamos a la misma conclusión. Sí. Llegamos tarde a todo. Que lo que hay que hacer es que Sánchez se vaya a casa cuanto antes por la vía democrática, y eso no resuelve los problemas, pero al menos no los incrementa. Otra de las declaraciones que hizo Yolanda Díaz fue sobre sobre los sindicatos que saliesen a la calle, porque según ella no había animado a las movilizaciones el otro día en el Congreso de los Diputados. Bueno, no animé las movilizaciones. Lo que creo es que estamos en una situación muy delicada. Estamos con la guerra de Putin y además haciendo, creo que Putin, ¿no?, un uso como un arma de guerra, ¿no?, con el gas en nuestro país, con una inflación desbocada al 10,8%, requiere que los agentes sociales, como siempre defiendo, estén a la altura de las circunstancias. Y creo que en esta ocasión los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal. Unas declaraciones además que rechazaron también desde el Partido Socialista. David.
No, es que volvemos a lo mismo. O sea, el gobierno le pide a los sindicatos que no se hagan contra el gobierno, sino que se hagan contra la patronal. Recuerda la frase que dijo de cuando se dirigía a la bancada de Vox, le decían, ustedes gobernarán, cuando gobernarán arderán las calles porque los sindicatos cogerán y estarán en las calles todos los días. Es decir, al contrario del mandato democrático de las urnas, esta señora utiliza esos sindicatos que se demuestran además que son sindicatos al servicio del Partido Socialista, al partido y al partido a la izquierda, son sindicatos paneaguados que están callados, ya han estado callados y que sus manifestaciones últimamente han salido simplemente para atacar la libertad de poder estudiar en español en Cataluña o apoyar el terrorismo en el País Vasco. Para eso sí que se han movilizado los sindicatos y para eso tienen los sindicatos estos señores. Los riegan con dinero para que estén callados y no muerdan la mano del amo, que en este caso es el gobierno de Sánchez, y que la señora Yolanda Díaz se erige ella como la que lleva la adalid de los sindicatos de clase. Pero es que es algo que se está viendo en todos lados. O sea, estamos viendo, por ejemplo, lo dijimos aquí, la Comunidad Valenciana, donde Chimo Puig, desde la Generalidad Valenciana, desde la Diputación, incluso desde el Ayuntamiento de Valencia, regó con 250.000 euros al Partido Socialista para que hiciese su convención anual en Valencia, para luego que ese señor se pasease por la alfombra roja del sindicato para que fuese aplaudido por ellos. En lugar de coger esos sindicatos y estar al lado de tienen que estar, al lado de los trabajadores, al lado de la gente que lo está pasando mal, por los cierres indiscriminados que hubo durante durante la pandemia y donde esos cierres inconstitucionales que vimos, en lugar de estar al lado de la calle, como sí que ha estado Solidaridad, por la subida de la luz, que ya hubo una manifestación de solidaridad hace un año con la subida de la luz, que esto no viene de ahora de punto y como he estado diciendo ahora, esto viene de mucho más atrás, el problema de la inflación viene mucho más atrás, la subida de la luz viene mucho más atrás y los problemas españoles vienen de mucho atrás, concretamente desde que estos señores entraron al gobierno y sus políticas liberticidas y sus políticas de destruir y de tierra quemada, como hemos dicho antes, nos están llevando a una absoluta ruina. Y es una auténtica vergüenza que un portavoz del gobierno se dedique a azuzar y a amenazar con usar los sindicatos como arma arrojadiza contra la oposición o contra la patronal, otra quien sea. Los sindicatos, si de verdad fuesen sindicatos de verdad, estarían al otro lado de la balanza y no lo están. Están justamente al lado del gobierno y lo vimos el año pasado, cuando el 1 de mayo, hace 2 años, perdón, cuando lo vimos justamente al lado del gobierno manifestándose en las calles, los sindicatos justamente al lado del gobierno, que son los culpables de que nos encontremos en la situación esta. Y si nos volvemos a referir a las cifras que hemos estado hablando toda la mañana, la OCDE, somos el país con mayor paro estructural de la OCDE, somos el país con mayor paro juvenil y somos el país con más paro de toda la OCDE y doblamos la media europea. Y esa señora pide que los sindicatos se manifiesten contra la patronal en lugar de manifestarse contra ellos, que son los auténticos culpables que nos están llevando a la absoluta ruina. Solidaridad volverá a salir a la calle nuevamente este otoño. Anunciaremos las fechas, anunciaremos los sitios. Uno de los sitios que aseguro que será Madrid. Saldremos a manifestarnos y nos manifestaremos contra la gente, contra lo que hace falta manifestar de verdad, que es contra el gobierno y contra sus políticas de la ruina. Quien sí se va a movilizar es el PSOE, porque además va a empezar una campaña bajo el nombre El Gobierno de la Gente. Empezará el 3 de septiembre y acabará hasta finales de diciembre, en el que se van a celebrar un centenar de mítines y Sánchez irá a 30 de ellos. Esta campaña además se va a realizar principalmente también con las juventudes socialistas y contará con actos como para conmemorar el 28 de octubre, que es el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta de Felipe González en el año 82. Pero bueno, esto al final se organiza a un año vista de las elecciones. Entonces es un poco con la conclusión a la que había llegado Francas, de decir, es que de todos los temas que hemos visto esta mañana, todos son el problema está en Pedro Sánchez, en que no está haciendo una buena gestión, y al final también de cómo ha subido el PP en las encuestas. Eso fácilmente tenga que ver eso con el Tribunal de Cuentas. Y me explicaré. Cuando estás en las campañas electorales, que tienen unas plazas, unos tiempos, las cuentas se supervisan por el Tribunal de Cuentas y no puedes gastar más que X dinero. Pero fuera de campaña electoral tú puedes gastar lo que tengas. Entonces, por eso los partidos organizan todas las convenciones y todas esas historias fuera de campaña electoral, porque no contabilizan.
Con lo cual, lo normal es que si tienes dinero y el PSOE le debe sobrar, pues lo que haga es, previa campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, sacar la caballería, gastar lo que puedas, lo que te presten, y al menos el Tribunal de Cuentas no va a entrar. También es verdad que con el nuevo Tribunal de Cuentas del PSOE se debe sentir bastante seguro. Bueno, más que un año es medio año, porque al final están las elecciones autonómicas y municipales en mayo, a vuelta de la esquina, y es unas y otras. Campaña electoral total, ¿no? Y a nivel de los sindicatos poco que añadir. Lo que dice David, lo que sí creo es que están en toda esta crisis que se está viviendo. Justo antes del verano decían que que se fuese todo el mundo tranquilo, que no pasaba nada, que estaba todo bien y que no escuchasen a lo que decía el Partido Popular, de que, bueno, pues de todas las políticas, de que iba a venir mal el tema y que había que bajar la inflación, bajar impuestos, etcétera, etcétera, lo que llevamos diciendo unos cuantos meses o muchos meses. Decían que no había ningún problema, que el país iba como un tiro y que adelante. Y viendo la situación que se está viviendo y que no haya ningún tipo ni de manifestación ni de concentración más allá la que pueda haber organizada por el gobierno y que les mande, yo creo que están quedando perfectamente retratados de quién dependen y que es un brazo político directamente de este gobierno, porque no va a hacer absolutamente nada con la situación que está viviendo este país. Es que, bueno, pues yo creo que todo el mundo es consciente y que, como digo, creo que van a quedar retratados en esta situación en la que estamos viviendo. Yo, en primer lugar, sobre los sindicatos, mal llamados sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, herederos de los sindicatos verticales del franquismo, que eso hay que explicarlo. O sea, que haya un señor que es secretario general de un sindicato, como el José María Belmonte, que no ha trabajado en su vida, que desde que empezó a trabajar fue liberado sindical y que ahora está defendiendo a los trabajadores. Si no has trabajado en tu vida, ¿cómo puedes defender? A mí es algo que a mí siempre me ha dejado... Comisiones Obreras y UGT, junto con el PSOE, acumulan cientos, por no decir miles de casos de corrupción alrededor de toda la geografía española. Algunos de ellos podríamos hablar verdaderamente escandalosos, como los de los ERES de Andalucía, por cierto. Cuando subió en el gobierno de Rajoy, un 4%, si no recuerdo mal, la luz, salían el desierto, hablaban de la miseria energética de la sociedad española, salieron a protestar. No se les ha oído porque se les ha regado con millones y porque son, como ha dicho muy bien David, sindicatos de partido, del Partido Comunista, o sea, de Podemos si queréis, y del PSOE. Recordar, en el pico del COVID en Madrid, en sanidad, había 440 liberados sindicales, si no recuerdo mal. Fueron a trabajar solo 147. Es decir, más del 70% de los liberados sindicales, mientras que sus compañeros, literalmente algunos de ellos, daban la vida echando extras horas en los servicios de urgencia y en los servicios hospitalarios saturados, estos señores se quedaron en casa. Y a mí, ¿sabéis cuándo me dijeron que había pasado la pandemia? Algunos amigos míos que hicieron el MIR, que son médicos, que son internistas, dice, hoy ha pasado la pandemia. Y me dice, ¿por qué? Dice, porque he vuelto a ver a los sindicatos en el hospital, Comisiones Obreras y UGT. Y no mencioné en Andalucía, que fue aún peor. O sea, lo mejor que puede ocurrir a estos dos sindicatos es que dejen de recibir por Real Decreto, nunca mejor dicho, que es lo que defiende Vox, un solo euro del Estado y que realmente defiendan a los trabajadores con el dinero que sus asociados, que sus miembros, les quieran dar para que trabajen para ellos y que no trabajen para su propio interés, de esa cúpula de los sindicatos, nichos de corrupción y para el interés de los políticos que les riegan con dinero. Pero, Víctor, con los regalos inmobiliarios que les han hecho los distintos gobiernos, los sindicatos podían vivir sin cobrar un duro eternamente, porque tienen unos edificios alucinantes y son suyos, han sido regalados a ellos. Bueno, pero si podemos tener una ley de memoria histórica, podemos tener una ley de memoria sindical. Dentro del Gobierno, porque no tienen muy claro que hayan perdido la calle, Pilar Alegría daba estas declaraciones. Quiero trasladar una serie de actos que van a ser importantes. Lógicamente, la movilización va a ser masiva por parte de todos los miembros del partido, empezando lógicamente por el presidente del Gobierno. El Partido Socialista, a lo largo de nuestra historia, es que somos un partido ganador. Por tanto, salimos a por todas y salimos con la clara voluntad de dar esa vuelta a esas encuestas. La de los mítines y de que iban a ser un éxito por parte de la ciudadanía que les iba a arropar. Hay que guardar esas declaraciones al día siguiente de las elecciones generales.
Lo de partido ganador, Yo para saber ganador qué es. niego la mayor. El PSOE no tiene capacidad de hacer mítines multitudinarios en la geografía española. Lo hemos visto en todas las campañas. Son en ambientes más bien cerrados y controlados, con la excusa del COVID, con no sé cuántos. Y entonces lo que vamos a ver son o muchos autobuses o mucha gente que va a su designio preelectoral como posible candidato para su ayuntamiento o su comunidad y muchos autónoma. telediarios. Y muchos telediarios y toda la campaña, que esos son los otros grandes recados de este gobierno, los medios de comunicación, menos esta sala, la honrosa excepción de esta casa, que irán acompañando con micrófonos varios todo lo que vaya haciendo. Y va a ser más televisivo que presencia real. Es más, yo estoy seguro que en algunas de las actuaciones del presidente pondrán vallas de seguridad a decenas de metros de donde vaya el presidente para que no se oigan los abucheos de los españoles contra Sánchez, al cual le animo que se vaya pronto a casa y que nos deje a los demás sacar adelante el país. Y luego teníamos otra noticia, esta mañana salía como el presidente del Gobierno por fin sí que se va a enfrentar en el Senado a Feijóo, porque Bolaños el otro día hacía unas declaraciones sobre, contestaba a Feijóo de esta manera. Estamos encantados de debatir, porque no olvidemos que el presidente del Gobierno es el presidente que más veces ha debatido en las Cortes Generales desde la democracia, el que más veces lo ha hecho. Y estamos encantados de debatir porque es una oportunidad para el Gobierno para poder explicar todo lo bueno que ha hecho para la ciudadanía durante esta legislatura, para pensionistas, mujeres, jóvenes, empresarios, trabajadores. Y también es una oportunidad para el Partido Popular, el señor Feijóo, de estudiarse un poco los temas, incluso de hacer alguna propuesta y también, ¿por qué no?, pues de que consiga, en fin, no decir datos que sean falsos en sus intervenciones. Justo Feijóo además había dicho que Sánchez de momento no le había llamado para hablar con él ni tomar ningún tipo de medida, pero ya hoy el presidente del Gobierno ha dicho que sí, que se enfrentará con él en el Senado. Qué bonito. A mí algún experto en comunicación me dicen que cada vez que Bolaños habla pierden votos. Porque incluso no tiene ni siquiera empatía con... No solamente lo que dice, que es de escándalo, porque claro, es lo mismo que lo de la ministra, que hemos repetido, ¿no? Lo de que Sánchez nunca ha fallado sus compromisos. Son cosas que probablemente el tío más desastre de España y menos preocupa por la política se ríe cuando oye eso, porque todo el mundo les conoce, pues el personaje igual, el de los móviles, el de... En fin, no, pero o sea, me sorprende además, como bien dice José María, cuando un autónomo que le esté escuchando, un ganadero que le esté escuchando, un pensionista que le esté escuchando, dice, ese personaje se está riendo a mi cara, porque mi situación no tiene nada que ver, o sea, no la situación de él, sino que esa persona, o sea, mis padres son ganaderos, el autónomo pues se relaciona con autónomos, el ganadero con ganaderos, el pensionista está con pensionistas, y dices que no es solamente lo que pienso yo como pensionista o como ganadero, sino que es que todo mi entorno piensa exactamente igual. Entonces dices que este personaje se está riendo de todos y cada uno de nosotros, porque es una mentira tras otra lo que está diciendo, porque tú lo vives en el día a día. Otra cosa es que digas, bueno, es que no conozco de lo que está hablando, pues hablan igual del MidCat, del otro, bueno, pues igual no lo conoces. Pero cuando están hablando de lo que está pasando en tu propia casa, dices, oye, es que es tremendo, es que creo que lo que dices de que pierda votos, pues sí que este personaje se está riendo a mi cara sin ningún tipo de escrúpulo. Es que simplemente es eso, si te vas a los índices del paro, la situación que tienen los jóvenes, o sea, es que lo que han hecho por los jóvenes, es que tenemos la generación perdida, o sea, directamente tenemos una generación de cristal, una generación completamente perdida, donde España lidera el paro juvenil de Europa y de la OCDE. Es que el acceso a la vivienda de los jóvenes es prácticamente inexistente, o sea, es tan difícil encontrar ahora mismo esa situación. Y este señor dice, no, lo que hemos hecho por los jóvenes, o sea, es que lo que estamos hablando al principio del programa, es que simplemente cualquier persona que esté escuchando a ese señor está diciendo, se está riendo de nosotros a la cara. Y el problema es que eso, que los medios de comunicación, paneaguados y regados con dinero público, maquillan lo que dicen estos señores y salen y transgiversan los datos para que llegue a la ciudadanía. Pero si realmente escuchase lo que está diciendo ese señor, o sea, que los jóvenes en España tienen que irse fuera de España para poder buscar muchas veces un trabajo de lo que han estudiado, porque en España muchas veces no tienen esas posibilidades. Y lo estamos viendo, o sea, estamos viendo cómo estamos cogiendo y estamos exportando nuestro talento. Nuestros jóvenes formados se tienen que marchar fuera, donde son más valorados, donde reciben unos salarios dignos y donde pueden incluso llegar a coger y establecer sus familias, y porque el acceso a la vivienda y por todo, y al final terminan quedándose fuera.
Y luego se ríen cuando dicen, no, vamos a trabajar para que regresen. ¿A qué? ¿Regresar a qué? ¿Qué les estás ofreciendo? Si la situación que estás ofreciendo es dantesca ahora mismo y lo estás diciendo sin... Es que lo único que hay que coger y decir a los portavoces de PSOE es que no se ríen. Son capaces de soltar esa sarta de mentiras, de insultar a los ciudadanos como los insultan, con esa cara de piedra que tienen, ese rostro de piedra que tienen de decir la sarta de mentiras que dicen. Porque la situación real es que es simplemente acércate a cualquier sitio, acércate, cruza la calle, al bar de enfrente, pregunta la situación y te lo van a decir. Víctor. Yo quiero concluir y me tengo que ir diciendo en primer lugar sobre esta situación. Un ejemplo, la ministra de Hacienda lleva más de 1 año y pico sin pasar por la Comisión de Hacienda. Ninguna de las solicitudes de comparecencias que hemos pedido desde Vox en la Comisión de Hacienda, imaginaros que es importante, o el Partido Popular ha sido aceptado. Tenemos más de 68 comparecencias en esa comisión solicitadas que están a la espera de que nos digan que sí o que no. Es el momento, hay que salir a la calle. Yo animo a la gente a que se afilie a Solidaridad. Hay que olvidarse de los sindicatos paniaguados, como ha dicho muy bien David, hay que salir a la calle. Sánchez, y eso es lo peligroso, está única y exclusivamente en su agenda personal, para su currículum personal. Pensando dónde se va después, cuando pierda las elecciones, intentará que sea a finales de este año o a principios del próximo. Lo único que le interesa es decir, yo he sido presidente de 2 legislaturas y he sido presidente de la Unión Europea. Le da igual el PSOE, le da igual, a mí también, le da igual el futuro de los españoles, el bien común, el futuro de nuestros hijos o el cuidar de nuestros mayores. Y hará cualquier barbaridad que va a tener unos costes enormes, como las que estamos viendo, las iniciativas, todas ellas electorales, sus viajes internacionales, sus subidas del salario mínimo, todas son ellas electorales, la ronda que va a hacer ahora de mítines, todas ellas electorales, y por lo tanto es intentar meter presión, y solo lo vamos a hacer si activamos la calle, para que se vaya lo antes posible. Si se pudo hacer con Zapatero, con muchísima más razón, porque esta crisis va a ser mucho peor que la que nos dejó Zapatero, tenemos que echar a Sánchez. Nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros, y nosotros nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero enseguida, en breves minutos, volvemos. Menos 20 de la tarde y vamos a Crónicas de Manicomio, porque Irene Montero ha asegurado que su ministerio va a tomarse muy en serio iniciar una reflexión sobre cómo los hombres también juegan un papel en la construcción de una sociedad feminista. Tan en serio que ha anunciado la puesta en marcha a partir de septiembre de campañas que tienen que ver sobre las nuevas masculinidades y el papel de los hombres en el feminismo. Recordemos que la semana pasada, tras aprobarse en el Congreso la ley del solo sí es sí, Irene Montero insistía en que era una victoria, pero reconocía que aún quedaba mucho por hacer. Y ha sido en este contexto cuando ha anunciado la necesidad de continuar con los trabajos del Pacto de Estado contra la violencia, que llaman ellos de género, dentro de esa agenda para los próximos meses. Es más, la ministra ha puesto también el foco en la necesidad de la educación afectivo-sexual, de la sensibilización y el debate social, y ha asegurado respeto a las críticas contra su ministerio, que tienen que respetarlo porque todas las sociedades son machistas. Alegaba que los avances en los derechos feministas siempre son enormemente cuestionados, y basta ver con lo que ha pasado con la ley de violencia de género, la ley del aborto o la ley de igualdad, como poco a poco, siempre que hay un avance en derechos feministas, hay una respuesta social. Esas son las declaraciones que ella hacía para, de alguna forma, y lo de que quedaba mucho por hacer, ¿te refieres a que queda mucho por destruir? Porque claro, que esta señora haga algo positivo, yo no me lo he encontrado. No, yo sé, habitualmente cuando vengo al programa en Crónicas de Manicomio aparece esta mujer, lo cual me empieza a dar que pensar, ¿no? Que cada vez todas las Crónicas de Manicomio aparezca esta mujer. Pero bueno, bromas aparte, el tema es bastante más serio, ¿no? Que diga que una sociedad en la que las mujeres abortan y en la que eliminas a los niños y tal es una sociedad avanzada, pues yo para nada coincido con ello, como hemos hablado a lo largo del programa. Y luego que los hombres tienen que ser feministas. Mira, yo soy hombre y me considero feminista y quiero los mismos derechos para mi mujer que para mí madre que para mi padre, para mis hijos que para mi hija. Y lo que quieren, o para mis hermanas o para mí, y lo que quieren las mujeres no quieren llegar, o yo por lo menos el entorno mío, yo no sé el entorno en el que se mueve esa mujer, pero el entorno mío no quiere llegar sola a casa, ni quiere llegar borracha a casa, lo que quiere es un empleo y crear y tener su proyecto de vida. El proyecto
que considere. Y eso es el verdadero feminismo, que tengan las mujeres los mismos derechos que los hombres y que la mujer, pues por capacidad, porque tenga un mejor puesto, gane más dinero, etcétera, etcétera, que el que gane un hombre. Y es lo que yo quiero para, como digo, para mis hermanas, para mi madre, para mi hija, pues lógicamente quiero lo mejor y que tenga esos mismos derechos que tienen mis hijos. Y por eso lucharé y por eso seguiré luchando. Y como digo, yo una sociedad avanzada no es para nada lo que dice esta mujer, desde mi punto de vista. Además, bueno, aludir a que todas las sociedades son machistas, pues no sé. Pero bueno... ¿Dónde habrá vivido esta mujer? Pues no sé en qué entorno se mueve ella para decir esas cosas, ¿no? ¿O ¿Qué le habrán tiene, hecho? qué ¿Qué habrá hermano pasado? tiene? ¿Qué le habrá pasado? No, yo, como periodista, le preguntaría, le diría, dígame un solo derecho que no sé, que tenga un hombre y que no tenga una mujer. Uno. Que diga uno. No es capaz, porque ya está registrado en la Constitución. Hay que coger, es que esa señora se dedica, pues eso, a crear problemas donde no hay, a coger leyes que ya existían, cambiarles el nombre, renombrarlo y crear un problema ahora mismo donde no hay. Y de hecho, lo que ha creado es una desigualdad, porque ahora mismo la presunción de inocencia ha desaparecido y se ha cargado completamente lo que sí que existía, que era una igualdad. Lo que hay que luchar es otras cosas, o sea, y no va a decir que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, que luchan, que sacan adelante sus familias, que sacan de todo, y esa señora viene a darnos ahora lecciones a todo el mundo de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cuando esa señora, lo voy a decir, que se te atreva a decir solamente un derecho donde no seamos iguales, hombres y mujeres, aquí en España. Quien ha querido denunciar en redes sociales ese adoctrinamiento a los niños ha sido Germán Tertsch, y con estas imágenes él aludía a que estos grotescos ejemplos de adoctrinamiento en las escuelas se producen en la Comunidad de Madrid, que por lógica debería ser la más cuidadosa en evitar abusos. Pues si en la Comunidad de Madrid se da esto, imaginen lo que les despachan a los niños en el resto de España. Indicaba que unas fotos que se pueden ver abajo, que eso se lo mandaba una madre de Fuenlabrada y que en nuestras escuelas, para normalizar todo el proyecto ideológico que el PP y el PSOE amparan, pero no hay que adoctrinamiento, o sea, lo que hacía es criticar ese adoctrinamiento en las aulas, esa madre que le enviaba estas imágenes a Germán Tertsch. ¿De qué son? La primera imagen que podemos ver a la izquierda se puede ver que es la ilustración de un libro de quinto de primaria, donde es una entrevista a Greta Thunberg, en la que reza en el texto "combatimos el cambio climático". A la derecha, lo que se quiere abajo de esa imagen, lo que se quiere promover es la igualdad en el trabajo. Y por último, se veía pues, ese libro de ciencias sociales de quinto de primaria, donde también hablaban de la inmigración, lo importante que era la inmigración en España. Bueno, con respecto a esa baja natalidad que tenemos, es el último de las imágenes que podemos ver en pantalla. Pero estos son al final los textos que tienen niños de quinto de primaria, como repito, en colegios como Fuenlabrada. Y es una denuncia que hace una madre ante ese adoctrinamiento que al final, bueno, pues continúa. Bueno, yo para nada, al final, sería a verlo en detalle, ¿no? Aquí lo hemos comentado y remito a intervenciones anteriores también, que cuando hemos hablado de la ley de educación, que hay que proteger la libertad de los padres en elegir la educación de sus hijos por encima de todo. O sea, esa libertad pues podemos verla privada con las nuevas leyes de educación que aprobó la ley CELA, que quita o va quitando esa libertad a los padres para que el Estado se vaya haciendo cargo. Bueno, lo dijo directamente, que los hijos no son de los padres, ¿no? Decía la ministra de Educación. Yo creo que lo que hay que dejar ahí, oye, si hay padres que quieren dar esa educación a sus hijos, están en su libertad, pero lo que no puede ser es que los padres que quieren dar otra educación que estén obligados a ese tema de ideología. O sea, a mis hijos, si van al colegio, pues a la escuela, es para que aprendan matemáticas, aprendan historia, aprendan lenguaje y no que les estén lavando el cerebro con políticas o con cosas en las que yo no puedo estar de acuerdo. Y no quiere decir que esté en total desacuerdo o no en desacuerdo, porque no conozco el detalle de esas publicaciones que ha habido ahí, ¿no? A nivel de inmigración, ¿no? Pues ahí habrá que ver si el inmigrante que viene a trabajar y viene a integrarse en aquí en este país, o viene, como hemos visto en alguna ciudad ahora, en Alcalá, yo creo que ha habido altercados con disparos, navajazos y tal, ¿no? Oye, pues si vienes a meter navajazos
y a meter disparos, pues te vuelves a tu país. Otra cosa es que vengas a trabajar, vengas a integrarte, como hay muchísimos. Al final es reforzar ese sentimiento de que tenemos baja natalidad en España y la solución, en vez de dar políticas que ayuden a las familias, pues que se soluciona con la inmigración, que al final que se pueden ver de las dos formas como dos soluciones, pero que siempre tienden con esos objetivos de la Agenda 2030 a decantarse por uno de ellos, que es el tema de la inmigración, y que luego obviamente hay que distinguir entre... Sí, que se podría hablar del plan de apoyo a la maternidad, efectivamente, hay, que yo no sé, igual en otras... Sí, que en otras hojas del libro se habla de ello, no lo sé. No sabemos. Yo aquí lo único que extraigo es que es simplemente un aviso a los padres de que no se fíen un pelo de lo que leen, lo que les dan a sus hijos, sino que lo controlen, lo comprueben un poco. Es lo que decíamos ayer con esa carrera de niños y niñas en bragas deportivas, que no, que en fue ropa interior. En Barcelona, porque pues claro, yo aplaudo a los padres por chuparse el dedo o, en fin, por imbéciles. En Mollet de Vallés. Claro. David. Yo simplemente lo resumiría ahora mismo así, lo que es ahora mismo la enseñanza de nuestros hijos. Nuestros referentes en nuestro sistema educativo, la EGB, eran Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau, Carl Sagan. El referente de nuestros hijos ahora mismo es Greta Thunberg. Yo creo que con todo eso, con eso queda todo dicho. Otra de las cosas que ha hecho el Gobierno ha sido que Lili Bestringhed, que es además un asunto que pasó totalmente desapercibido ayer, tomaba posesión como secretaria de la Agenda 2030 y lo hacía en sustitución de Enrique Santiago. ¿Por qué? Pues según Ione Belarra, para reforzar el perfil feminista y de sostenibilidad en un momento clave para hacerlo. Bueno, esas son las declaraciones de Lili Bestringhed. La libertad, la justicia o la igualdad están en la génesis de las sucesivas revoluciones en los pueblos de Europa y siguen siendo inspiración para avanzar en materia de derechos. Lo serán también para el trabajo de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030. Además, pero recordemos, por ejemplo, que Lili Bestringhed hace menos de un mes hacía estas declaraciones. Y la realidad es que nosotros vivimos en ciudades en las que priman el cemento, las grandes construcciones, el campo de fútbol, el Bernabéu construido como una especie de mamotreto en pleno centro de la ciudad y sin tener en cuenta ninguna de las necesidades de los vecinos. Yo creo que toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad. Bueno, habla de la meritocracia como algo que fuese negativo y... Es curioso cómo ahora adquiere un... Los filósofos dicen que el obrar sigue al ser. Yo entiendo que ella, que no creo que haya subido por meritocracia, se queja de la meritocracia. Y sobre todo que se sustituya para reforzar el perfil feminista dentro de la Agenda 2030, o sea, que lo sustituya Enrique Santiago, como que esa sea una de las razones, que al final nos da mucho a qué pensar. Ahí no ha habido meritocracia alguna, según las declaraciones de Ione Belarra. Por eso. No, gracias a Dios, yo creo que los jóvenes no escuchan a esta mujer, ¿no? O sea, que al final los jóvenes ven que lo que funciona es la política del esfuerzo, la política del trabajo, el formarse, el educarse y quiero confiar en que sean más del 99% los que están en esa filosofía, ¿no? Quiero confiar y que no escuchan aquí, o si no lo van a ver en el resultado de su vida, ¿no? Eso o sea, sí, el que se esfuerza, el que trabaja, el que lucha, el que tiene un objetivo en la vida, pues va a ser feliz, que al final de lo que se trata también esta vida, de buscar la felicidad, y el que hace caso a todas estas chorradas, pues va a ver y dice, oye, pues está claro que a mí no me va bien, tengo que cambiar el rumbo que estoy llevando en mi vida. Esa segunda parte ya es más interesante que la primera porque es demasiado optimista. O sea, yo por lo que conozco de la gente joven, y no conozco mucho por mi edad, sino por mis hijos, es difícil, hay muy poca gente joven en según qué edades, que su objetivo sea ahora mismo trabajar. Son muy pocos. Los que se ponen a trabajar se encuentran con que es un desierto alrededor, con lo cual no tienen ninguna competencia y van a triunfar y van como máquinas. Pero realmente lo que miran alrededor es una especie de pasotismo general, donde se trata de ir pasando el tiempo. Por ejemplo, es muy raro que un universitario, curiosamente yo pensaba que no, trabaje. Es muy raro. ¿Si os parece? En la época nuestra era muy habitual que la mayoría de universitarios, como tenían que costearse los estudios, aunque fueran baratos, tenían que trabajar, o al menos como tenían que trasladarse de ciudad, no podían vivir sin trabajar. Ahora mismo lo normal no es eso.
Si os parece, cambiamos de tercio y vamos a contar cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denegaba las medidas cautelares para impartir como mínimo alguna de las asignaturas en castellano en todos los centros catalanes. Mochilas puestas y todo listo para la vuelta al cole también en Cataluña. Este año con asignatura pendiente clave, la del 25%. El Govern podrá comenzar este curso aplicando tranquilamente su dictadura monolingüe después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le diera carta blanca para eliminar el castellano. Por lo tanto, ningún cambio que dé un respiro a las familias que pedían que se aplicara la sentencia que ordena que se respete el español. Desde la Consejería de Educación se insiste en que los niños acaban las etapas educativas con plenos conocimientos de ambos idiomas. Tanto es así que lo que se rechaza es que haya, tal y como destaca quien puso el recurso, la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña, alguna asignatura en castellano, simplemente alguna. Por supuesto, habrá recurso. Pero no se confundan, desde Moncloa están muy por la labor de impulsar el español, pero fuera del país. Como gesto, Pedro Sánchez enviará ejemplares del Quijote o del Lazarillo de Tormes a colegios públicos, atención, de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía o incluso Rusia. Pero en Cataluña... Jamás. El curso pasado ya acabó con una fuerte tensión política y judicial en torno a este asunto. El Govern movía una ficha tras otra para tratar de esquivar la aplicación del fallo que, recordamos, fue ratificado por el Tribunal Supremo. Además, por aquel entonces, la ministra de Educación lo tenía claro. Frente a una cuestión como la que estamos hablando, una sentencia firme, no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Pero las palabras, como siempre que hablamos del gabinete de Sánchez, se las lleva el viento. Así que lo dicho, el nuevo curso arrancará sin cambios en las lenguas. El catalán será el único idioma vehicular en las escuelas de Cataluña. ¿Qué os parece al final? A ver, yo creo que hay que explicar un poco más, porque... cogiendo el hilo de la ministra, dice una sentencia firme de ley no cabe debate. Claro, de hecho no ha habido debate. Lo que ha habido es que el gobierno de la Generalitat, creo recordar que con el apoyo del PSC, ha votado una ley en el Parlamento que evita el que la sentencia se aplique, porque la sentencia lo que decía es que con la legislación actual no se podía ningunear, estoy hablando muy así, no se podía ningunear de esa manera el castellano. Si pones una ley en que lo ningunea, ya está ninguneado. ¿Qué cabía aquí? Claro, cabían dos opciones, pero fundamentalmente una, porque con esa nueva ley se entiende que el Tribunal Superior de Justicia, que es el mismo que hizo la otra sentencia, ahora digo que con esta nueva ley no cabe la otra sentencia. Es decir, si ustedes me ponen una ley nueva, yo tengo que aplicar la ley nueva. ¿Qué es lo que cabía? Que el gobierno llevara al Constitucional la nueva ley y, lo más importante, que el Constitucional se lo mirara, porque ya sabemos que llevar al Constitucional una cosa puede ocurrir que vaya a un cajón y en 20 años sigue ahí. Eso no se ha producido. El gobierno no ha llevado al Constitucional esta ley. Si no la lleva el gobierno, la puede llevar muy poca gente. Entonces, si no la lleva nadie, la ley es vigente y, por tanto, no me extrañaría que el Tribunal Superior, si tuviera, como es su obligación, basado en esta ley, no pudiera ahora actuar con medidas por mucho que la gente le proteste a esta ley. Me parece que van por ahí los tiros, Javier o David, ¿queréis comentar algo? No, simplemente que, como siempre decimos, que me parece dantesco que en España no se pueda estudiar en español y que se le permita a los nacionalistas y a los separatistas pues, llevar a cabo toda su ingeniería a favor de imponer una lengua y prohibir la otra. Y que se le permita a estos señores hacer lo que están haciendo en Cataluña. Y en Valencia estáis igual, ¿no? No, en Valencia directamente nos encontramos en una situación de que gente de Compromiso lo que dice que el que quiera estudiar español que se vaya a Murcia, que escolarice a sus hijos en Murcia. Y en Baleares porque pasa no se puede lo mismo. estudiar en español a partir de ciertos cursos ya empiezas y incluso te encuentras con las escuelas experimentales donde ni siquiera existe ya el español, directamente todo es en valenciano o en inglés. Nos encontramos en esa situación esa que lo que estamos viendo en Cataluña lo estamos viendo en Baleares y va detrás la Comunidad Valenciana. Solamente que Baleares y la Comunidad Valenciana saben, son alumnos aventajados porque saben ya la piedra de toque y aquí nos tenemos que encontrar ahora mismo que, sintiéndolo mucho, nos toca decirnos que tanto con Cataluña como el país, con Baleares y la Comunidad Valenciana, amigo Javier, nuevamente el Partido Popular tiene toda la culpa porque la ley de uso de enseñanza valenciano, la ley de plurilingüismo son leyes que puso el Partido Popular, por ejemplo, incluso que
gente que estaba en ese momento sigue estando, como la señora Catalá, porque esas leyes son de ella cuando era consejera, que ahora está de portavoz de las Cortes Valencianas del Partido Popular. Ellos fueron los que pusieron la piedra de toque para que en las Baleares y en la Comunidad Valenciana el valenciano se impusiese al español y se acabara con la libertad de elección de lengua, se acabara con la libertad de los padres y se acabara con los derechos de nosotros, los españoles. Bueno, yo ahí, a nivel de lenguas, yo creo que es un punto y un valor que tenemos como país, ¿no? El valor de nuestras lenguas. Otra cosa que es verdad que defiendo firmemente que el español sea la lengua vehicular, y ahí me remito a las intervenciones que he hecho hoy varias veces de la libertad y la libertad de los padres en elegir la educación de sus hijos, y es en lo que hay que trabajar y avanzar. Y esta es una noticia, después de todo el programa, quiero ser, bueno, la situación está claro que está, como decía, está para apagar la luz y empezar todo de cero, a nivel económico, a nivel social y a nivel de estructura de país, ¿no? Ya son tres cosas un poco en línea con lo que hemos visto, pero quiero ser y soy optimista, y estoy seguro que los españoles al final saldremos de esto y lo superaremos. Si queréis, para terminar, hemos hecho una recopilación de las bandas latinas, del aumento de las bandas latinas en toda España, pero sobre todo en Madrid, porque no solo en España, se producen en muy pocos puntos. En Madrid es cuanto más han incrementado, y tenemos una recopilación en vista de lo que ocurrió en Alcalá de Henares este fin de semana. Las bandas latinas cada vez se extienden más por el territorio español y son más difíciles de controlar. Un ejemplo de ello es Navarra. Hace unos meses la Policía Nacional desarticuló a los Blood y Lealtad Poderosa, dos ramas de los Latin King. Aún así, aunque las fuerzas de seguridad tuvieron éxito, estas bandas ya fueron desarticuladas en 2011, lo que significa que muchas bandas que han sido erradicadas vuelven con mucha más fuerza. En muchas otras provincias están teniendo gran notoriedad estas bandas, como en Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. Aún así, la que más lucha contra estas bandas violentas es Madrid. En los últimos meses, el repunte de reyertas, asesinatos, robos y extorsiones han aumentado notablemente en la capital española, siendo la última ayer por un tiroteo entre bandas en Alcalá de Henares. Comenzaron hace 20 años cuando se hallaron los primeros incidentes provocados por los Latin Kings, banda que antes contaba con latinos y a día de hoy con personas de origen marroquí, rumano o español. Muchos de los que componen estas bandas son inmigrantes de segunda o tercera generación, por lo que también tienen la nacionalidad española. Su evolución e ideales tan radicales se basan en un respeto que nunca han tenido por otras bandas como los skinheads que perseguían al inmigrante. Su lucha por el poderío sigue sin cesar, las muertes y agresiones no paran y el gobierno únicamente recibe a más inmigrantes ilegales. Bueno, es un tema bastante recurrente, por desgracia. Pues sí, ¿no? Ahí es verdad que el que venga, encantado de que venga, pero que venga eso a trabajar y a integrarse, y el que comete todos estos delitos. Es que hablamos de tiroteos, y al final últimamente la verdad es que escuchas noticias. Bueno, yo lo de ayer cuando era si pequeño, fue un tiroteo o no, porque pero el ayuntamiento lo desmintió, los vecinos decían que sí. Entonces, pero bueno, que son noticias que vas escuchando, ¿no? Yo cuando era chaval o escuchabas una noticia de este estilo, de una violación a una menor, un tiroteo, era como algo tremendo, ¿no? O sea, que a todo el mundo se le ponía los pelos de punta, exagerado. Y ahora es que todos los días estamos escuchando, ¿no? Violación en manada, violación a una menor de 8 años, violación a una señora mayor, navajazos, a las 6 de una discoteca navajazos y tal. Que eso era, si pasaba en Cantabria un año, era la noticia del año, eso que había si pasaba en la discoteca. Y ahora, bueno, estamos habituando a ello y parece que, bueno, le contamos la noticia aquí, la comenta otro medio, mañana venimos con otra noticia y así, pues es tremendo, pero no acabo de ver que se tomen las medidas acertadas o que se sea drástico con esta situación que estamos viviendo, y que al final parece que dices, no, bueno, como no me ha tocado de cerca, ya hasta que te toca, o le toca a tu hija o a tu hermana o al que sea, que viendo cómo está avanzando esto tocará al final, tristemente. Es efectivamente tremendo, pero nos tenemos que ir mañana a las 12, como siempre, esta tarde, la redacción abierta con Xavier Horcajo, y esta noche Alba Vila en El Gato al Agua. Disfruten el día.